Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. A lo mejor recuerda usted que allá por el año 2015, estábamos aquí haciendo la redacción abierta arriba, quiero recordar, se produjo una formidable crisis migratoria en Europa. Crisis que en principio parecía movida por la guerra de Siria. Refugiados sirios, se nos decía, enseguida se vio que los sirios eran una pequeñísima parte del contingente que se agolpaba en las fronteras de Europa, que la mayor parte de los sirios se quedó en campos de concentración, porque no eran otra cosa, que Turquía colocó previo pago de la Unión Europea en su territorio, mientras se abría aquí la puerta a una cifra de afganos, eritreos, pakistaníes, etcétera, de en torno a 1,5 millones de personas. De en torno a 1,5 millones de personas. Cuando ocurrió aquello, los que íbamos contando lo que ocurría, inmediatamente éramos marquistas por el pensamiento dominante, por fascistas. ¿Cómo se te ocurre denunciar que está entrando 1,5 millones de personas que no sabe quiénes son en Europa? ¿Usted no se acuerda? Pues nosotros sí, porque nos llamaron de todo. Y además con observaciones que eran en principio bastante razonables, es decir, tú no puedes meter de repente en un continente, ¿verdad? Además muy particularmente en 4 o 5 países, ¿verdad? 1,5 millones de personas. Esto crea problemas sociales evidentes, no sabemos quiénes son, vienen de un entorno muy violento, muchos de ellos, y 4 ya son muchos, ¿verdad? Además probablemente terroristas, efectivamente se demostró que así lo fueron luego por la cantidad de peticiones de asilo que cometieron atentados, pero por algún motivo muy misterioso, los poderes del momento, así políticos como económicos, coincidieron en que había que estimular el proceso. Consta que en Francia, por ejemplo, el MEDEF, que es como la COE de allí, intervino para facilitar la afluencia masiva de población extranjera. Consta que en Alemania, el gobierno de Merkel en aquel momento hizo lo propio, de tal forma que fue Bruselas la que estimuló todo aquello, por lo bajini y a veces por lo altini, ¿verdad?, sufragando ONGs que se encargaban del traslado de gente, las de Soros en primer lugar, al mismo tiempo sufragando la enorme campaña mediática de acompañamiento del fenómeno para que todo el mundo pensara que nuestra obligación moral era abrir la puerta a todo el mundo. Y pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que algunos habíamos dicho que era inevitable que pasara. Hay que recordar siempre el celebérrimo adagio de Carlos Esteban de los fachas, al final siempre tenemos razón, porque era exactamente, y es que era lógico. Después de las antes de las últimas elecciones europeas, la tensión social era ya tan formidable en toda Europa que los mismos que habían alentado a aquel fenómeno empezaron a alentar el fenómeno contrario. Eso sí, usted y yo seguíamos siendo fascistas, pero ellos podían decir lo que nosotros decíamos antes. Y la situación esta semana ya ha llegado al límite del absurdo, cuando los mismos que hace unos años proponían la apertura de puertas indiscriminada, ahora proponen la creación de centros de retención de inmigrantes ilegales, centros de deportación en realidad, fuera de las fronteras europeas, ¿verdad? Y luego el caso singular de España, que es habilitar un aeropuerto para meterlos allí. Bueno, yo quiero subrayar aquí 2 cosas, aparte de que tenemos razón, esa ya no hace falta que la subrayemos. La gigantesca irresponsabilidad de los que nos gobiernan. Es evidente que esto no ha sido un error, porque cualquier análisis racional mostraba lo que iba a pasar y ellos lo sabían. De hecho, lo están diciendo ahora. Si abrieron la puerta fue porque buscaban algo. ¿Qué? ¿En beneficio de quién? Desde luego, no de los ciudadanos europeos. Así que estamos gobernados por gente muy peligrosa, que piensa en cosas que no nos dicen. La segunda cuestión, y me parece que nunca se insistirá bastante en esto, el fenómeno migratorio en sí mismo, por Dios, basta ya, no es bueno, nunca es bueno. Si usted se fija siempre el discurso de el derecho de la gente a la felicidad fuera de sus fronteras y no sé qué, nunca viene de allá, siempre viene de aquí. Yo no he visto a ningún líder de Mali o de Senegal diciendo sí, tenemos derecho a cruzar el mar para ser felices en Rotterdam, ¿no? Más bien he visto lo contrario. En Mali, por ejemplo, los mandatarios de Mali diciendo que no se nos vayan, que no podemos hacer un país. Aquí sí.
Aquí es donde tienen derecho a venir aquí a ser felices en Rotterdam, cobrando... ¿qué? ¿Trabajando en qué? Lo cual nos lleva, por cierto, al mismo punto de partida, es decir, los que nos mandan tienen en la cabeza algo que no nos cuentan. Lo cual nos obliga a nosotros a arañar en la oscuridad, ¿verdad?, tratando de encontrar dónde está la cuestión. Y aquí hay razones de carácter económico, hay razones de carácter ideológico, seguramente hay razones que van muchísimo más allá de todo esto. Desde mi punto de vista, y yo sé que usted no, pero alguno me llamará conspiranoico, para mí es una evidencia que los que nos mandan hoy aquí en Europa, como en los Estados Unidos, o en Canadá, tienen en la cabeza una idea muy clara de consumar un proyecto de gobernanza global y diluir las identidades nacionales, las soberanías nacionales, en beneficio de poderes transnacionales, que es lo que estamos viendo surgir en todo momento y a toda prisa. Para esa mentalidad, evidentemente, un mundo sin identidades es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque aceptarán un solo poder y una sola identidad a la que el poder te pone. El gran combate desde el punto de vista doctrinal, no ideológico de nuestro tiempo es precisamente ese. Recordar que uno tiene derecho a mantener viva su nación, que uno tiene derecho a formar parte de un grupo, de su grupo al que él pertenece, que uno tiene derecho a vivir con la gente que es como él, con la que han vivido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y ese derecho no nos lo puede quitar ningún mandamás de un lado o de otro. Ahora estamos en la fase de la rectificación seguro temporal. Pues vamos a aplacar las cosas, no vaya a ser que los partidos soberanistas ganen demasiado poder y cuando esté el ambiente tranquilo, pues ya empezaremos a reformar el derecho de asilo, ya empezaremos a buscar formas menos descaradas de disolución de las identidades nacionales. Y atentos a esto, porque es justo lo que no puede pasar. Porque si algo bueno ha traído esta gigantesca frivolidad de nuestras élites, ha sido que millones de europeos han redescubierto la importancia de seguir siendo lo que son. Eso es lo que debemos quedarnos en la mano, procurando que esa llama no se extinga. Gato de viernes, gato de húsares y en la cantina de hoy un menú sorprendente, con frecuencia. Platos. A ver, lo primero, que la genética resuelve el misterio de Colón. ¿De dónde era? Porque en realidad es el... Bueno, Colón, vamos a ver, está lleno de misterios porque él quiso que así fuera. Bueno, pues recientemente se ha llegado a la conclusión de un estudio genético emprendido hace muchos años, ¿verdad?, y cuyas conclusiones en principio sostienen que los restos genéticos que se han podido encontrar de Cristóbal Colón son compatibles con un origen sefardí en el arco mediterráneo peninsular. Valenciano, vamos. ¿Sí? ¿No? Bueno, tendremos con nosotros a Juan García Santandreu, que desde hace mucho tiempo viene sosteniendo esta tesis, que además está muy al cabo de la calle de este estudio genético, para que nos cuente los detalles. Mire, lo teníamos aquí anunciado ya desde hace unos días y hoy que viene el embajador García Valdecasas vamos a hablar de este asunto. El verdadero mal norteamericano no es Kamala, que también es la salud de los norteamericanos. ¿Cómo será para que Robert Kennedy en su discurso de apoyo a la candidatura de Trump empleara la mayor parte de su tiempo en denunciar la colusión de la industria alimentaria y farmacéutica norteamericana para crear una nación de enfermos y de gordos? Bueno, este es un asunto que ha estudiado, mire usted por dónde muy bien, el embajador García Valdecasas, así que entraremos en ello por dos motivos. Uno, porque nada humano nos es ajeno. Dos, porque aquí vamos por el mismo camino, ¿eh? O sea, aquí todos estamos a un paso ya del salchipapas. Así que lo veremos. Como viene el embajador, vamos a aprovechar para hacer un poco de repaso de la situación internacional. Lo último es el plan de la victoria de Zelensky, que así lo ha llamado él, que básicamente consiste en vender el país a los fondos internacionales y a la Unión Europea a cambio de que le ayuden a vencer a Rusia y entrando en la OTAN, por supuesto. Tal cual, ¿eh? Porque lo ha dicho por Zelensky, el litio, el no sé cuántos y tal. La cosa es seria. Así que veremos también cómo está hirviendo el mundo.
Y luego lo dicho, aquí hay una evidencia, la inmigración le ha estallado en la cara a la élite europea, ahora intentan sacar la pata de donde la metieron, tiran hacia afuera y evidentemente rasca, porque ese agujero tiene garfios. Pero bueno, hay que quedarse con lo fundamental. Hay que adoptar una posición clara y determinada. Y esa posición, desde luego, no parece que vaya a ser la del gobierno español. Veremos todo esto en compañía de nuestros invitados de esta noche. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues seguro que no tan bien como tú. Seguro, es muy difícil estar mejor que yo. Porque te debes de haber quedado fino después de soltar esta arenga contra la ideología y proinmigración. ¿Verdad? Sí, no me queda más a gusto que nada. No, y además, y poco se dice de esto. Y poco se dice, efectivamente. Y yo creo que hay que insistir en un punto que ya empieza a asomar, que es el grandísimo negocio que está siendo la inmigración para las ONGs dichosas. Publicaba Gaceta anteayer, me parece, la cifra que ha cobrado la asociación esta, la de los católicos. Sí, madre santa. Sí, yo también publiqué algún reportaje a finales de año y estos ya venían cobrando desde hacía varios años. Pero bueno, tienes ACEM y tienes muchas más. En Canarias hay un tuitero, Canarias Today creo que se llama, que da constantemente datos de cómo cobran las ONGs que reciben ahí ayudas del gobierno canario. Y por supuesto han empezado a salir ONGs como setas. Sí. Para acoger niños, para dar clases, para servir comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que desde el punto de vista político, además, me imagino que para los liberales no, porque ellos ven las cosas de otra manera, pero a mí me parece un contradios. Es decir, estás financiando con dinero público entidades privadas que, como son privadas, no tienen que dar cuentas de lo que hacen en realidad en términos de servicio público, para que ellos te hagan un servicio al que tú renuncias. Al final, ¿el resultado cuál es? Pero esto ya venía desde hace décadas. Acuérdate que ya la ONU aprobó, no me acuerdo en qué año, yo creo que fue antes del 2000, que los estados debían aportar el 0,7% de su PIB a no sé qué de ayudas al desarrollo. Bueno, pero eran ayudas al tercer mundo, no ayudas aquí. Sí, pero claro, vehiculadas a través de ONGs. Sí, pero era para allá, para hacerlo allá. Lo cual no dejaba de tener un cierto sentido, porque es verdad que a todos nos consta que la ayuda al desarrollo que mandas a los lugares de recepción, con frecuencia, no son especialmente seguros, ¿vale? Pero fíjate, no es seguro que, si no son seguros los fondos europeos para España, pues imagínese usted, ¿verdad? Pero esto es muy distinto, pues son los estados que se están encargando precisamente de que esas ayudas sean inútiles, porque estás vaciando de gente aquello. En fin. Bueno, Pedro, bienvenido. Ay, se me ha olvidado decir una cosa en los titulares, porque no cabía, tampoco era cuestión de perder tiempo. En tal día como hoy, después de un largo intercambio entre Pedro y un servidor sobre qué tema cogemos, al final hemos decidido de común acuerdo no, porque ha sido cosa mía, pero bueno. La jerarquía se impone. Él está de acuerdo. Hombre, octubre del 33, el nacimiento de Falange Española. Puestos a ser incorrectos, vamos a recordar lo que fue el Teatro de la Comedia. Nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Eso es, si estamos... Es allí donde lo dijo eso, ¿no? Sí, es ahí. Y acababa diciendo que ahí estamos, ¿cómo era? A la intemperie con arma al brazo y en lo alto las estrellas. Eso es. Y en nuestras entrañas la alegría de sentir el amanecer que se acerca. Ahí. Aquel hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau. Bueno, todo esto es cultura general, ¿eh? O sea, esto son cosas que se deberían saber, aunque solo fuera, por cierto, por lo bien escritas que están, porque era un escritor excelente, pero nos recordaremos ese momento. Incluso la frase en la que él dice que tuvo que nacer el socialismo y era justo su nacimiento ante la explotación a la que estamos sometidas las clases populares. Muy importante esto que subraya Pedro, porque cuando contemos cómo nació, es que el problema social no se lo inventó Largo Caballero. A ver, liberales, por favor. Cuando vayamos a hablar de Falange, lleven a sus hijos, a menores, si son menores sobre todo, al cuarto y apártenles de la televisión. No, al revés, liberales. Vayan ustedes al cuarto y dejen a sus hijos delante de la tele para que aprendan algo. Claro. En fin. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Ay, los liberales. ¿Verdad? Estaba pensando cuando ha dicho... Mejor los libertinos. Sí. Cuando he dicho a Pedro hablando de la ayuda exterior, me he acordado de la definición que daba, creo, Thomas Sowell. ¡Qué gran hombre! Que es la actividad por la que los pobres de los países ricos dan dinero a los ricos de los países pobres. Está bastante bien.
Y qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. ¿Por qué qué tal? buena. Los pobres de los países ricos dan dinero a los ricos de los países pobres. Es insuperable. Efectivamente. Efectivamente. De cualquier manera, yo creo que deberíamos dedicar un espacio, porque además, como nunca, yo creo que nunca se va a dar una noticia así que lo justifique, deberías simplemente sacarlo con esto de la de tal, es el tema de las ONGs. O sea, como ONGs, las ONGs en realidad no son no gubernamentales. Son paragubernamentales. Es más, tú Sí, miras, sí, sí, miras sus presupuestos y las donaciones privadas y tal son parte ridícula, es decir, lo que cobran del... Y es sencillamente un outsourcing, que llaman, una contratación Una externa, externalización. una externalización de Sí. servicios, es decir, el gobierno dice, uff, yo esto no me quiero hacer responsable directo, pues lo externalizo. Entonces, fomento que se cree, promuevo que se cree tal, y entonces yo lo estoy, ellos me hacen un trabajo que yo no quiero hacer directamente, y soy muy bueno porque estoy subvencionando a la sociedad civil. Claro, es un timo tan grande y tan absolutamente antidemocrático como el mismo que es de la propia inmigración, que hoy he mirado las cifras, qué gente en Europa, en los distintos países de Europa, piensa que hay demasiada inmigración, está en contra, y en todos absolutamente es la mayoría, la mayor parte. Hay algunos que llegan, creo que Grecia es el que más, llegan casi al 90%. Sí, imagínate. Es decir, si tú tienes esas cifras, si todos los países europeos creen que no debe haber tanta, y no se aplican políticas, significa que la democracia es un timo. Un timo, es mentira, no tenemos una democracia desde hace mucho tiempo. Oye, a este programa va a haber que ponerle los 2 rombos que ponían a las películas cuando éramos jóvenes. Pero qué boomer es. Joder. Ya nadie se acuerda de cuando- Porque estamos efectivamente, aquí cuando éramos sacando unas pequeños ideas. Nosotros, Sí. usted todavía no había nacido seguramente. Los 2 rombos, ¿verdad? sí, sí. Cuando alguna película era subida de tono, película u otro contenido, Sí. y aparecían plim, O plim, matanzas. dos rombos. Dos en rombos, la- un rombo sí podía un rombo hasta ser. 14 años, ¿no? Era mayores de 14, 2 rombos mayores de 18. 3 rombos van a hacer falta aquí para esto. Bueno, 2 cosas muy importantes. Uno, Marcelo Gullo hoy no está porque está en Andorra. ¿Y qué hacen en Andorra? No sé si podía decir que era Andorra, me imagino que sí, porque eso era público. No diré dónde, pero no lo asimile usted a los youtubers que se marchan Ni a los Puyol. para allá. No, efectivamente, pues está conferenciando, es que las giras de Marcelo, la semana que viene estará aquí, pero Es le la recuerdo... Chelito, es completamente la Chelito. ¿Eh? Que es la Chelito. Totalmente, Sí, vamos, sí, una una cosa. cosa. Pero que sepa usted que su curso está abierto, se puede sumar en cualquier momento. El curso de Teoría Geopolítica de Marcelo Gullo sobre la insubordinación fundante, curso online. Quiero recordar que tenemos el cartelito de la Universidad. ¿Cómo se llamaba? Universidad Libre Hispánica. Vamos a ver, por favor, cuando podamos ahí estamos. El ULIS, Universitas Libre Hispánica, que se le quedó la S. La teoría de la insubordinación fundante del 9 de octubre al 18 de diciembre. Usted se puede sumar en cualquier momento a este curso. Basta con escribir, ¿verdad? Y ya sabe usted que hay 2 modalidades, curso completo, subirse cuando usted quiera, curso completo y además hacer un trabajo que el propio Marcelo corregirá, o sea, curso, porque Marcelo es profesor. Vale. La segunda cuestión importante, que ya ha aparecido en físico, el libro más esperado de los últimos años, mi volumen, El jinete de luz. O décadas. Sí, bueno, décadas. Usted, la batalla de Clavijo. Un día vamos a dedicarnos solo a recordar lo que fue aquello, que mire usted, usted habrá visto esa imagen maravillosa de la Catedral de Santiago, cuando de repente el Botafumeiro se pone a girar de un lado para otro, ¿verdad? Y allá aparece un presidente autonómico diciendo no sé cuántos, a veces el Riva. Bueno, eso empezó aquí, que es el voto de Santiago. Y el voto de Santiago empezó en una batalla en la que Santiago Apóstol se apareció como un jinete de luz, que de ahí el nombre, ¿verdad? En plena batalla para socorrer a los cristianos frente a los moros. Es que iba a utilizar palabras más bélicas, pero por la cosa de la corrección política. El jinete de luz, que no está aún en librerías, pero se puede encargar ya. El 30 de octubre se empieza la venta abierta, pero usted puede ya encargarlo en Amazon, por supuesto, en su librería, cualquiera de las librerías de nuestros amigos, Betaiga, Tercios Viejos, Faro, cualquiera de ellas, en Nebli, que ya no se llama Nebli, se llama Troa, de toda la vida, allí. Usted va y dice, que quiero encargar lo nuevo de Esparza que sale el día 30, y andando. Y también si quiere encargar de Pedro, también puede. Se agradecería. También Ya puede, que está, puede. ya que está. Ya que está, efectivamente. Bien, más cosas. Antes de empezar, no sé si tenemos ya a Juan García Santandreu.
Aún no. Pues mientras aparece Juan García Santandreu, le quiero contar dos cosas, dos agradecimientos. Hoy hay muchísimo agradecimiento que hacer a espectadores que nos siguen mandando cosas y que se lo agradecemos infinito sobre el camino demencial emprendido por la Madrina Paz con este húsar, que fue el primero de todos ellos y que han ido sumando a la hueste. Se me ha caído hay aquí un templario de Tierra Santa que no para de caerse, pero es por cómo está el Líbano en este momento. Sí, mira. Han ido sumándose el Lego de nuestro amigo, no solo amigo, también maestro, porque es uno de los grandes veteranos de televisión española, Miguel Sanchiz, este gato húsar maravilloso, que vamos a recuperar un día aquí a los autores, porque tienen una de las tiendas de modelismo más perfectas de España, el húsar Carlos Esteban, el dragón de Almansa, el dragón de Cuera, de Ignacio Bracht, por cierto, Ignacio Bracht, en atención al... la admiración que siente de siempre Carlos Esteban por los Ascaris de Fonleto. Un Ascari, mira qué bonito es. Los Ascaris, las tropas africanas que combatieron para los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y que dieron lugar a... Por el Asia Oriental, digo, el África Oriental alemana. Sí. Toma, para que le eches un vistazo. En fin, carlistas y de todo. Y atención, porque... De plomo es. Sí, es de plomo. Resulta que tenemos, de plomo también es el carlista, por ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí. Eso es muy adecuado, un carlista de plomo. Sí, la verdad es que sí. Vamos acumulando. Al final se nota que es de Bilbao, sí, es que joder. Bueno, diría Carlos que los liberales son como las hojas de los árboles en otoño. A ver, don Manuel Pérez, que nos ve desde Katowice, Polonia. Toma ya. Nos ha mandado... La Silesia. Un húsar alado. Claro, mira. Ese para Carlos. El húsar alado, los húsares alados que fueron, por cierto, decisivos, por ejemplo, en la defensa de Viena frente a los turcos. O sea, el húsar alado del sitio. ¿Eh? El levantamiento del claro, sitio, Jan El Sobieski. húsar alado es un mito de la caballería, vamos, de la guerra, de la historia de la guerra en general y de la caballería en particular, porque eran unos húsares que efectivamente llevaban adheridos a la espalda unas alas, de tal forma que al cabalgar volaban una maravilla. Bueno, no volaban, ya me entienden ustedes, el efecto que creas era lo más impresionante. 70 por hora, ¿verdad? Lo más impresionante, yo creo que en uniforme militar... Debe de ser, sin ninguna duda. Así que, Manuel, muchísimas gracias desde Katowice, Polonia. O sea, tenemos a Manuel en Katowice, a José Alberto en Sydney. O sea, la cantidad de gente que nos ve fuera de España, que es una auténtica alegría. Y luego tengo una sorpresa, pero esa la vamos a reservar para la siguiente pausa publicitaria, porque, atención, o sea, ya es rompe con... Parte con la pana, que decían aquí los clásicos. No tenemos todavía a Juan García Santandreu, y ya lo siento, pero yo voy a ir contándole lo que hay, y en cuanto entre, vamos con el asunto. ¿Le podemos pegar a la Academia Sueca por el Premio Nobel de Economía? ¿A quién se lo han dado? Se no tengo ni la menor idea, Pedro. Se lo han dado a 3 economistas, lógicamente, pero uno de ellos es un inglés, James Robinson, que estos han estudiado los motivos de la decadencia de los países, porque unos países funcionan y otros no. Ajá. Sobre todo comparando Estados Unidos y México. Y este señor, el inglés, subrayo lo de inglés, lo de hijo de la Gran Bretaña, James Robinson, pues le hicieron una entrevista y ha dicho que la pobreza en Hispanoamérica, él no ha dicho Hispanoamérica, nace de la explotación de los indígenas, del colonialismo y del esclavismo. Eso lo dicen ahora. Eso lo dice pero si él llevan 200 ahora años de Hispanoamérica. Estados Unidos tuvo esclavismo. Mira, no tuvo explotación indígena porque decidió cargárselo. No hubo explotación, no hubo aniquilamiento. Hubo combustión indígena. A lo mejor ese es el camino a la riqueza. Son los dos gringos estos que están apareciendo. Sí, este es James Robinson. Este es ya otro más. A quien Dios confunda. Sí. Ya. ¿Por qué se tapa con la corbata donde no debe? Bueno, esto es una apreciación personal. ¿Y estos son los premios Nobel de Economía? Estos son los premios Nobel de Economía. Hombre, a ver, que la teoría está muy bien, los estudios son estupendos, pero vamos, que James Robinson diga que la diferencia entre México y Estados Unidos se debe a que Hernán Cortés mató indígenas y la corona española permitió la esclavitud y la explotación de los nativos en las minas de Zacatecas, hombre, tiene narices, ¿no? Vale, o sea, ya sabemos quién ha pagado a estos señores ese estudio. Claro. Sí. Claro. Es ahí a donde esto vamos. es como el famoso estudio de Arroyo de Miñón sobre la monarquía compuesta y todas esas cosas. Y al final aquí... No, ¡ay, Dios mío! No hay que seguir a la señora, hay que seguir el dinero. Exactamente, poderoso caballero.
Este es un clásico ya de este programa que debemos a Alejo Vidal Quadras, al que hay que patentárselo, chercher la fin, y si no, chercher la raison. Sigue a la mujer, si no... En fin, bueno, en lo de Colón no parece que haya pasado esto. ¿Cuál es la noticia que veíamos esta semana? Por cierto, que debería haber suscitado desde mi punto de vista mayor interés nacional. Oiga, era un clásico, ¿de dónde es Colón? Si era de aquí, si no era de aquí. Luego siempre apareció un señor de Vigo que te decía, es gallego. Es gallego. Y era perfectamente, es gallego, era perfectamente posible. Bueno, hace Es muchos catalán. años, bueno, No, mejor, no, que es nos lo gallego, cuente, es gallego. mejor que nos lo cuente quien, por cierto, estuvo en este programa hace años contándolo, ya, que fue Juan García Santandreu. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues oye, Muy buenas. encantado de ver el fondo que tienes, qué cosa más bonita, por favor. Bueno, pues nada, aquí estoy en casa. Encantado de verlo. Bueno, vamos a ver. Después de muchísimos años, tú habías defendido siempre que las posibilidades de que Colón fuera de origen valenciano eran muy altas. Se comenzó hace muchos años un estudio genético que hubo que interrumpir porque la tecnología no era capaz de llegar a extraer, corrígeme si me equivoco, la suficiente muestra de ADN de los restos como para obtener determinadas conclusiones. Cuando la tecnología ha mejorado ya ha sido posible. Y este es el estudio que habéis que se ha presentado, perdóname, este fin de semana pasado en TV, si no me equivoco. Sí, exactamente. El Departamento de Medicina Legal, concretamente el que dirige el catedrático José Antonio Lorente, que es un especialista en genética poblacional mundial, inició la exhumación de los restos de Colón, de Cristóbal Colón, que están en la Catedral de Sevilla, de su hijo Fernando y de su hermano Diego. Y es verdad que se han tardado 22 años en conseguir una secuencia completa del ADN de todos ellos, porque los adelantos en genética han evolucionado durante estos años una barbaridad. Y entonces el doctor Lorente, en un gran acto de responsabilidad, prefirió esperar para que verdaderamente el resultado fuera absolutamente exacto. Y entonces ya se ha podido comprobar perfectamente, analizando el ADN mitocondrial con el cromosoma Y, que el Colón es Cristóbal Colón, el que está enterrado en Sevilla, cuyos restos han sido comparados sobre todo con su hijo Fernando, que se encontraban en una calidad y en un estado perfecto, y de esa manera pues tenemos ya la certeza, la primera certeza absoluta, que es que Cristóbal Colón está enterrado en Sevilla. Eso no significa que los restos de Cristóbal Colón estén todos en Sevilla, porque muy probablemente cuando Colón dijo que se enterraran en Santo Domingo, se cumplió su voluntad, pero al perder la isla España y tuvo que entregarla a Francia en el siglo XVIII, pues probablemente desenterró parte de los restos, que se los llevó a España a Cuba, y cuando perdimos Cuba, pues nos los trajimos a Sevilla. Entonces, probablemente parte de los restos estén en Santo Domingo, pero con toda seguridad los 200 gramos que existen en Sevilla son los restos de Cristóbal. Y esta es la primera parte. Esta es la primera parte, y la segunda, ¿cuál es? Bueno, ¿Lo vas a dejar en Alvis? Claro, la segunda es la anterior a la tercera. De momento la segunda ya ha sido la que el otro día vimos en un reportaje maravilloso de Televisión Española, donde han participado 5 genetistas mundiales de 5 universidades internacionales, donde se han descartado las 25 teorías más importantes. De las 25 quedaron 8, y de esas 8 se han descartado 7 totalmente por una comparación directa del ADN mitocondrial con todos los restos de los familiares que se sabía que eran los antecesores según ellos, del Cristóbal Colón, de Pedro Madruga en Galicia o de Viana en Mallorca, y al final, pues claro, por una comparación, porque al final la genética funciona por relación, por comparación, pues evidentemente se ha descartado de una manera científica y absoluta que todas estas propuestas fueran ciertas. Quedan totalmente refutadas, quedan totalmente descartadas, y la única que quedó para la final fue la de la teoría valenciana, que venimos defendiendo sí, exactamente. tanto
y yo aquí en Valencia desde hace muchísimo tiempo, y la que, como ya dije hace 5 años ahí en el programa, tu programa, defendían en Cataluña un grupo de personas de Òmnium Cultural que decían que Colón, al principio era Joan Colón y Bertran, un patricio de Barcelona, pero que en un momento determinado, en el año 2012, conforme íbamos viendo determinados documentos, como era la Inquisición de Bobadilla, el contrato de Bartolomé Colón para la despedería de Pietro, la aparición del diario, del libro copiador, etcétera, etcétera, parte de estos miembros del Círculo Colombino de Òmnium Cultural fueron viniendo hacia nuestras teorías, hacia las teorías de Juan Antonio Herrero, de aquí de Valencia, Pérez Herrero y yo, y mía, y que defendemos que Colón era valenciano. Ahora vamos a empezar con las pruebas, con los argumentos fundamentales en favor de la valencianidad, o así, porque al final el arco mediterráneo es el arco mediterráneo, ¿verdad?, de Cristóbal Colón. Si te parece, hacemos una mínima pausa para publicidad y enseguida a la vuelta vamos. Hasta ahora les recuerdo lo que tenemos: estudio genético más o menos completado, más o menos digo, son 200 gramos, inequívocamente son de Cristóbal Colón, eso que tenemos aquí. Les ha podido extraer las secuencias de ADN, compararla con secuencias de ADN de hermanos e hijos y empezar a cotejar con las teorías posibles y por tanto ir descartando las que no encajaran con ese perfil genético. De ahí llegamos a la pista valenciana, donde hay, evidentemente, no solo material genético, porque era una pista que existía ya antes del análisis. Y aquí es donde vamos a entrar después de una brevísima pausa para la publicidad. Juan, no te marches, que volvemos enseguida. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que estaba la semana pasada aquí contándonos ese proyecto maravilloso de todos los reyes de España, retrato en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla. Sobre la mesa, los hijos de la madrina, paz, porque ya os hay de todo. Lo último, un húsar alado polaco. Y enfrente, Juan García Santandreu, que todavía sigue allí, Juan. Aquí estamos. Entonces, ahora la cuestión. Vosotros, cuando defendíais el origen valenciano, luego entraremos en la cuestión judía, de Colón. La cuestión judía, de Colón, quiero decir. A ver, si no, ahí es un libro de Marx, ¿verdad? Los argumentos fundamentales, ¿cuáles eran? Bueno, eran documentales. Inicialmente no sabíamos absolutamente nada de los de genética que ya se han realizado, que estaban en ese momento realizando, pero no teníamos constancia de los resultados. Son los argumentos que hemos ido recogiendo, copiando, publicando en nuestros libros. Uy, se te oye fatal, perdóname, se oye fatal. No sé si el problema es nuestro, es tuyo o es o está en el aire, como el amor. A ver, prueba. Vamos a ver. Ahora. ¿Sí? Sí, ahora mejor. Ahora mejor. Vamos a ver. Entonces, yo lo que os digo es que los argumentos que nosotros tenemos son todos documentales, son pruebas documentales. Pero algunas pueden ser indiciarias, pero precisamente en nuestros libros no relatamos indicios, sino que verdaderamente llevamos a la opinión pública y a la comunidad científica el resultado de nuestras investigaciones, que son básicamente documentales. Es decir, a partir del año 92, que aparece el copiador, nos damos cuenta que existen dos Colón. Un Colón es el que conocemos a través del diario de a bordo y la crónica de Juan Franco, Historia del Almirante, y otro Cristóbal Colón, que es el que leemos, digamos, de mano en los escritos manuales y personales de Cristóbal Colón. Colón, todo lo que figura en el diario de a bordo, que está totalmente manipulado. La prueba de ello es que de la anotación del día 3 de agosto, el día de la partida hacia Canarias o América, está escrito en primera persona, y a partir del día 4 de agosto está en tercera persona. Sí. Hace referencia a Castilla. No hace ninguna referencia a Valencia. Y en cambio, todos los documentos originales de mano de Cristóbal Colón, que son los que aparecen en este libro maravilloso, editado por el gobierno español en el año 1992 con motivo del 5º aniversario y que está dirigido por Romeu de Arp. Sí, señor, el libro copiador, que es imprescindible, efectivamente. Sí. Yo lo tengo, el libro copiador. Todo hace referencia a Valencia, pero no solo referencia a Valencia por una cuestión meramente circunstancial, es que
todo lo compara con Valencia, llegando a decir frases absolutamente maravillosas como esta. Aquí vine yo muy buenas casas y adornamientos, loando de alguna de ellas. Tenían un entreteixido cadafalso como azutea, sobrelando, casi en manera de puerta y de tan perfecta labor que en Valencia sería bien acepto. En Valencia, Sí, sí. su tierra Valencia, en Valencia lo veríamos bien. Y habla de los labradores de Valencia, la exuberancia de las tierras de Valencia, por el mes de marzo, por el mes de mayo, por el mes de abril. O sea, lo que es manuscrito de Cristóbal Colón, todo lo compara con Valencia. Y entonces luego aparece también el contrato de la sedería de Pietro con Bartolomé Colón, una sedería que estaba en Valencia. Luego aparece la pesquisa de Francisco de Bobadilla cuando se tiene que ir a América porque los ríos lo envían a América porque se están produciendo una serie de irregularidades y una de ellas es que le habían cortado la lengua a dos mujeres que habían dicho que Colón no era un noble español, sino que era de baja suerte porque eran sederos. Trabajaban en un taller musulmán de una sedería. La capital de la sedería en aquel momento, durante 3 siglos, fue Valencia. Durante 3 siglos era la capital sedera porque se había roto la ruta de las sedas, se había roto la ruta de las especies y Valencia era la capital en ese momento del Reino de Aragón. Hay que recordar que antes estaba la reina Doña María y Alfonso el Magnánimo en el Palacio Real de Valencia. Valencia estaba en plena explosión económica. Todos los sederos que vinieron en el año 1435 de la familia Gaboto nos trajeron desde Génova la técnica del vellú, del terciopelo, y durante 300 años Valencia fue una capital y un reino rico, no, riquísimo, lo decía Fernando el Católico. La única que pueda armar 3 carabelas hoy por hoy es el reino de Valencia. Perdón. Me imagino que la aparición de Santángel entonces también empieza a tener más cuerpo, es decir, al final el financiero del viaje, que uno dice, ¿cómo es posible que este hombre se prestara? Ahora digamos que hay una razón más que avalaría precisamente el que Santángel diga, venga, yo pongo el dinero. Claro, vamos a ver, Luis de Santángel es de la misma edad que Cristóbal Colón. Colón nacería en el año 1436, Santángel en el 1438-39. Luis de Santángel era valenciano, de padre valenciano, y tenía un abuelo, pero de Daroca, de una antigua familia judía. Ellos ya eran todos conversos, pero Luis de Santángel era un hombre rico, no riquísimo. Y Colón, yo estoy totalmente convencido de que trabajaba para Luis de Santángel, como también trabajaba para otros grandes especieros de aquella época. Luis de Santángel era el escribano de ración de Fernando el Católico, de la corona aragonesa. Sí, sí. Y entonces, cuando la reina Isabel, que tenía totalmente empeñadas sus joyas, no es que las dio para pagar el viaje de América, todo eso es una leyenda y es un mito, porque está documentado que estaban empeñadas en empréstito en la Catedral de Valencia y con los jurados de la ciudad de Valencia para un crédito para terminar la guerra de Granada, no pudo empeñar lo que ya estaba empeñado. Y entonces fue Luis de Santángel, este gran especiero, amigo, si no familia. Yo he pedido ya una comparación al doctor Lorente del ADN de los descendientes de Luis de Santángel y de Colón, y no familia, porque además es que la nieta vivía en la casa de al lado de la familia Santángel. Fue el que puso el 1.140.000 maravedíes para pagar la expedición a América. Y además fue el que recibió, probablemente en valenciano, la primera carta del descubrimiento, porque la que existe en este momento en Simancas no es manuscrita de Colón, sino manuscrita de Luis de Santángel, porque probablemente lo que hizo Luis de Santángel fue traducirla al castellano para que después en la imprenta de Pere Posa en Barcelona se imprimiera en 17 idiomas. Entendido. Respecto a la cuestión del origen de sefardí, hay que recordar, estaríamos hablando de familias judías ya conversas, al menos de 1 o 2 generaciones antes. El caso de Santángel es un caso muy claro. Hay que recordar que la Iglesia española estaba llena de conversos de ese carácter. ¿Cuáles son las razones genéticas y de otro tipo que avalarían el origen sefardí de Colón?
Vamos a ver, en este momento nos encontramos en una batalla campal a nivel mundial entre los historiadores y los genetistas a raíz del documental. Está claro que el documental que basa la valencianidad o aproxima Colón a Valencia base al ADN marcadamente judío o converso, esto no ha sido bien encajado por la historiografía y por los grandes historiadores actuales. Esta gran batalla, si la pierden los historiadores, van a perder el relato y van a tener que modificar muchísimas tesis en todo el mundo. Pero yo estoy convencido de que la van a ganar, yo creo, se ha ganado ya. Estamos a punto de conocer el resultado, lo van a ganar los genetistas, porque la genética tiene un poder y una fuerza y una capacidad de precisión como los historiadores no saben. Ellos están diciendo ahora, es que la genética no puede decirnos de dónde es uno, no puede decirnos que uno es o no judío. Eso no es así, y eso no es así. Es verdad que cuando a uno se le obtiene su ADN, una secuencia completa de su ADN, de su cromosoma Y o de su ADN mitocondrial, no se puede saber exactamente de dónde es, pero en base a la comparativa, en base a todas las referencias que en este momento están ya globalizadas, se puede establecer una serie de clústeres, de familias o de haplogrupos en todo el mundo que bajan incluso a la precisión de una localidad y de un pueblo. Es decir, un haplotipo pertenece a un haplogrupo, ese haplogrupo es un clúster y ese clúster es el de Cullera, Génova, Játiva, el Genovés o la capital de Valencia. Y ahí es donde vamos a ir en la tercera investigación que está a punto de terminar. En noviembre vamos a saber no solo exactamente si verdaderamente los marcadores nos aproximan definitivamente a ese Colón de origen judío. Colón no era judío, Colón tenía orígenes judíos, se le visualizaba perfectamente determinados caracteres judíos, escribía con letra cursiva valenciana, con vírgulas judías. Él se presentaba como el gran elegido, el reconstructor del templo, etcétera, etcétera. Tenía muchos kits de tipo judaico, pero verdaderamente él era un gran católico, y sobre todo cuando quiso expiar sus pecados después de ser detenido. Pero luego también vamos a saber que ese Colón judío, que nos lo va a decir su ADN, que ya nos lo ha dicho, lo que pasa es que todavía no está publicado y se va a hacer en una revista científica, nos va a decir sus haplotipos locativos o poblacionales, a qué clúster, a qué haplogrupo pertenecen. Y como ya en su día la universidad recogió 400 muestras de Colón y colombos que tenían 4 o 5 generaciones arraigadas en los territorios de la Liguria, Francia y de España, de esa manera vamos a poder, por comparación, ver a qué haplogrupo pertenecen los haplotipos de Cristóbal Colón y de Hernando Colón. Y de esa manera vamos a poder saber si es de Cullera o si es de Valencia. Juan García Santandreu, pues volvemos a hablar entonces. La verdad es que la historia es apasionante. Oye, hay que darte la enhorabuena porque es una tesis que tú has defendido además con todo el mundo diciéndote es imposible que fuera valenciano. Pues vale, o sea que muy bien y pendientes de lo que vaya saliendo. Va a ser además maravilloso. Un abrazo fortísimo. Bueno, luego. Gracias. La verdad es que es apasionante toda esta historia porque, claro, vamos a ver. Aquí lo más fácil ahora es hacer apuestas como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Evidentemente eso no es. La genética nos ha enseñado muchas cosas, hay que decir, ¿eh? O sea, por ejemplo, ha acabado con la idea de la mezcolanza racial española. Y somos esencialmente yamnas, como el resto de los europeos. Los mapas genéticos que encargó, bueno, que hicieron de conjunto la Universidad de Santiago, y quiero recordar que fue Cambridge,
es alucinante, porque ves que España, ¿verdad?, Es vertical, se distribuye es vertical. verticalmente como las líneas de la Reconquista, y por cierto en Valencia aragoneses, nada de catalanes. Bueno, o sea que la genética nos enseña un montón de cosas en materia histórica, y son siempre análisis delicados, claro, porque digamos que excluyen una certidumbre, pero no avalan al 100% otra, necesariamente, ¿no? Es una cosa muy interesante. No, sobre todo, por ejemplo, en este caso, en el caso de un linaje judío, ¿sabes? Quería decir que fuera sefardí, como dicen ahí, o se había convertido Claro. 6 generaciones antes. Hay que recordar que esto es un tema muy interesante, como yo he constatado, perdóname Pedro, además Pedro seguro que lo puede ampliar mejor que yo, como he constatado con los manuales de bachillerato, que nadie tiene ni idea de esto, incluso que se enseña al revés. La mayor parte de la población judía en España llega muy fundamentalmente después de las persecuciones en el resto de Europa. Aquí ya había comunidades judías importantes, por supuesto, pero los que llegan se van asentando, por cierto, en torno al Camino de Santiago u otros lugares, y aljamas muy importantes, pues en Ávila, en Sevilla, etc. Y son en realidad judíos étnicos, pero no necesariamente religiosos. Cuando empieza la gran presión, y es un proceso puramente sociológico, de homogeneización social. Cuando empieza la presión contra un grupo que se percibe como ajeno, que se autopercibe como ajeno, pero que vive contigo y que quiere entrar, pues eso se va diluyendo. Y empieza un proceso de conversión muy importante, forzada y no forzada, y no forzada. De tal forma que la población de origen judío en España a lo largo del siglo XV es una población muy difícil de seguir en la pista. Ajá. Porque muchos son ya cristianos. Toda la obsesión luego del 17 de la limpieza de sangre viene de ahí, de que no es fácil ver dónde estás. Incluso decir que la población judía más original, más antigua de España, de la época romana, es de una época en la que era muy frecuente que el judaísmo se transmitiera por conversión. Es decir, que conocemos el reino del Yemen judío, es decir, que era más apostólica de lo que ahora es. Más apostólica que étnica. Sí, durante esa época, claro. sí. Bueno, el asunto de Colón va a seguir abierto, pase lo que pase, porque el propio Colón y su familia tendieron un manto. Permanentemente, sí. Lo cual, por cierto, también avalaría el tema de un origen, digamos, alternativo, ¿verdad? Sí. Bueno, profesión de Colón. También se ha dicho que estos deseos de Colón y de su hijo Hernando de ocultar el pasado de su padre, pues se debían a que Colón pues ejerció de pirata o corsario, según queramos ponerlo. Yo estoy en el convencido de que Mediterráneo. sí, y de que esa es la razón de que acabe en Portugal. Pero aquí, a partir de aquí, todos son hipótesis. Pero es un tema fascinante. Vamos a ver, este nombre, Cristóbal Colón, es el protagonista de uno de los acontecimientos capitales de la historia universal. Y sin embargo, se sabe, hay tantas niebla y tantos misterios a su alrededor, porque para mí el más importante, mucho más que el que sea valenciano o genovés. Porque sabía que había algo allí. Esta es una gran historia, claro. Y algo sabía, hay una novela preciosa. Bueno, en 2 de mis libros habla de ese asunto, sí, es la gran cuestión. Es que cuando Colón propone el plan a los reyes católicos, un plan que tenía trampa, porque ofrece llegar a China a través del Atlántico, y él cuenta que la Tierra es mucho más pequeña de lo que dicen los científicos. Truca las millas, coge efectivamente, truca las millas y le dice la Junta Científica de la Universidad de Salamanca, que eran todos curas, le dicen, le dicen a la reina, está haciendo trampa. Como antes en Portugal se lo habían dicho, esto no sabes. Es que lo fascinante del asunto, esto estamos fuera de guión, pero mire, da igual. Lo fascinante del asunto de Colón es que contra lo que dice el tópico, quienes están aportando la voz de la ciencia son los curas. Pero justamente son los curas confesores los que le apoyan. Y ¿Qué ahí puede está saber el un truco, cura confesor que no sepa simplemente un catedrático de astronomía? Y cuando por fin zarpa de Palos, él se dirige no de frente, por entendernos, no hacia las Azores, sino que baja hacia Canarias
y entonces para coger los alisios. Los alisios, efectivamente. Porque él sabía que los alisios eran necesarios. Él conocía los ríos de viento. Siempre Esa se ha es la gran hablado de cuestión. que hay ¿Los una qué? figura... Los ríos de viento. Ríos de viento, los alisios son ríos de viento, claro. Sí. Entonces siempre se ha hablado de que hay una figura, el protonavegante, tal, que... De Huelva era, efectivamente. Sí, otros dicen que era portugués, también volvemos da igual, a estar porque en el en aquel misterio. momento esa costa era Cabo Cañaveral, claro. Sí, pero tan pronto eras pirata El como protonauta, que es el que le habría contado, porque que sepas qué tal. Mire, volverá a salir el tema. Le voy a traer una bola del mundo. Bola, redonda, hecha en Alemania prácticamente al mismo tiempo que Colón emprende el viaje. Porque eso de la Tierra plana y no sé qué, que asombrosamente sale en nuestros libros de texto, no se lo creía nadie. Pero caramba, si los emperadores, el sacro emperador te llevaba la bola del mundo. No, pero estos deben de pensar que eran sus bolas. Sí, sí, debe ser. Una cosa alucinante. O sea, la cantidad. Entonces, ¿sabe usted de dónde viene la historia de la Tierra plana? Y de que había dragones que se comían de una novela de Washington Irving de 1800 y pico. Bueno, como... Una novela que pasa a la culturilla popular, ¿verdad? Pero era una leyenda urbana. Como en los terrores del año 1000, que la Sí, efectivamente. cristiandad creía que en el año 1000 se va a acabar el mundo Pero si la inmensa no hay mayoría, nada. Son nosotros la inmensa mayoría que- no tenía ni idea de qué Bueno, año estaba. Pues doblo la apuesta. En España, además, no era el año 1000. porque Era aquí el anno estábamos- domini, era el anno domini, ¿no? El año 1000 era el año domini, pero en España estábamos no, perdón, contando el tiempo con la era hispánica. mundi, el anno mundi. Es que hay muchos que ponían el anno mundi, que es desde la creación del mundo. En España hasta o desde la es lo que- concepción de la Virgen María. Que En eso España lo hasta usaban los rusos. prácticamente el siglo XV se fecha por la era hispánica, que son 28 años, quiero recordar, antes de... Para tocar los ¿Por qué? narices. Nadie lo sabe muy bien, pero bueno, lo ves en las cifras, ¿no? Me gusta eso de la era hispánica, a lo mejor Ah, sí, igual hay que habría recuperarla. Igual hay que Sí, sí, recuperarla. sí, sí, sí. Bueno, señores, a la publicidad. Vamos a seguir con el tema de Colón, a donde yo iba. Es protagonista de uno de los acontecimientos capitales de la historia universal. Y a este asunto, hombre, ya es verdad que estamos con Coldo y con Begoña, pero oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Es más entretenido. Ya. Venga, publi, y a la vuelta seguimos con más cosas. Gato de viernes, gato de húsares, vamos a hacer la enumeración habitual. Nuestro padrino, Augusto Ferrer Dalmau, los pintó. Nuestra madrina, Paz, hizo todo esto. Porque a partir de la madrina, aquí están los almogávares de la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, el legionario también es de la madrina, el corsario de José Félix, el dragón de cuerda de Ignacio Brag, los húsares de Almansa, el templario de Peñíscola, el Blas de Lezo, de los amigos de la Sinfonía del Uro, el Pelayo bendecido en la pila bautismal de Covadonga, nada menos, de Nandi Cuevas y la Asociación Liberum, el húsar del ego de Miguel Sánchez, mil gracias a todos, la reina católica que vino el otro día, y atentos a esto, aquí, ahí, esto, Fran, de verdad, mira, como aquí, acércate gordito, al de la, mira, qué maravilla, mira, qué maravilla, o sea, esto es, bueno, ponlo, dale, Fran, escultor, Murcia. Está haciendo, por cierto, una colección impresionante de figuras históricas del siglo de oro español. He visto algunas, he visto las fotografías. Y esto que nos regala es un soldado de los tercios. ¿A usted a lo mejor le recuerda a alguien? No. Es Fran, ¿vale? Esto lo ha hecho Fran con un detalle extraordinario y la ropa además es ropa de verdad. Es decir, que él lo elabora, él marca yo no sé si se puede ver el rostro, Raquel, si hay suficiente detalle. De verdad, es una obra de arte. Es una obra de arte. Y todas las que habrán de venir. Fran volverá para acá, ¿eh? Oye, qué bien queda con la bandera española de fondo. Esto hay que mandarlo por ahí. Bueno, de verdad, sois maravillosos. Fran fue a verme en la Feria del Libro de Murcia, en la caseta 14 de María Dolores y Eusebio, besos para los dos, y me trajo esta maravilla. Pues de verdad, o sea, en fin, impresionante. Bueno, y al día siguiente de Murcia, pues fue uno a Cartagena. ¿Y quién estaba allí? Rafa Codes, que había estado aquí contando precisamente el acto de Héroes de Cavite, las jornadas de Hispanidad, y que tenía libro, recuerde usted, porque habíamos hablado del Galeón de Manila. Y mire que acabamos de hablar de Colón. Bueno, pues mire, al otro lado lo que estaba, ¿qué era? Pues algo que fue muy complicado domesticar. Llegar fue una heroicidad y no se sabía volver, pero se aprendió. Y así la España que había abierto el Atlántico en 1492 abrió el Pacífico porque pudo volver
a la altura de 1560 y... Rafa Codes, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a quienes nos estén viendo, por supuesto, y a vosotros tres. Encantado de estar aquí, junto con Silvia Ribelles, la autora que aparecerá del libro, enseguida, que aparecerá enseguida. Y encantado de contaros que efectivamente el 8 de octubre de 1565, esa nave que pilota Andrés de Urdaneta emboca el puerto de Acapulco y realiza por primera vez el tornaviaje, esa ruta de vuelta desde Asia hasta América. Porque hasta entonces no se sabía volver. 43 años tardó en encontrarse esa ruta, efectivamente. Y hay que recordar que quienes lo intentaron antes acabaron de muy mala manera todos. Sí. Efectivamente. Sí, la expedición del Cano. De Jofre García de Loaiza, que está efectivamente el Cano en el Espíritu Santo, que se muere allí, todas esas cosas. Sí, señor. Gómez de Espinosa, Saavedra por 2 veces. Sí, un total Oye, de 5 intentos. para los que no sabemos absolutamente nada y somos como muy Es un mar, el Pacífico es un mar. muy modernos por eso, pero Y muy grande. Pues eso, un mar, y decimos, ¿por qué no hacen así? ¿Cómo que no sabes volver? Tiras para allá. O sea, el tema todo ese de los no, es que es importante, tú. Este no hizo la Sí, mili no de tenemos ni Barbarita. idea. Es que claro, tú eres de avión, entonces que eres de aviación. No, pues es moderno, es decir, coge el barco y pones el motor. Porque las corrientes del Pacífico realmente son endemoniadas. Es una pregunta Todas muy ellas. interesante, Sí, es sí. cierto. A ver, es cierto que la navegación oceánica, y esto lo descubrieron los portugueses, se llama la Volta do Mar, es una navegación elíptica, y en Atlánticos así se hacía. De hecho, para ir a América había que bajar a Canarias, descender, llegar a las pequeñas Antillas, llegar hasta Cuba, y de Cuba volvías. volvemos por las Azores. Era lógico pensar que en el Pacífico, si Dios había dispuesto esto en el Atlántico, porque aquellos marinos creían en Dios, era lógico que en el Pacífico fuera del mismo modo. Y resulta que no. Y así era en parte, pero es que en el Pacífico hay algo excepcional del Pacífico y es un fenómeno meteorológico que solo se da allí, que son los monzones. Son unos monzones, hay 2 monzones, el de invierno y el de verano, y en ellos, en función de la estación, en la estación de invierno los monzones soplan hacia el sudoeste y en invierno soplan hacia el noreste. Entonces, lo que Urdaneta sabía después de 11 años viviendo en las Islas Molucas, en la expedición de Loaiza, había aprendido de los marinos moluqueños, era que no solo había que hacer esta elipse, sino que además había que salir exactamente en una fecha determinada, que era a finales de junio, principios de julio, aprovechando los vientos del monzón de verano que nos van a llevar hacia el norte. Y allí Pero pillar no, la corriente del corrosivo, que es la que te va a sí, devolver. Pero a principios del verano, porque si nos retrasábamos, el calor del verano calentaría el Pacífico y comenzaría la temporada de tifones. Y ese es exactamente el conocimiento de Urdaneta que le hizo conseguir el ansiado tornaviaje. Es una historia absolutamente impresionante, toda la conquista del Pacífico. Hay muchos libros. Yo esta vez no recomendaré los míos, pero bueno, no se puede escribir esa historia. Estamos hablando de 1/3 de la superficie del planeta, ese océano, aproximadamente. Es 1/3 de la superficie del globo terráqueo. Y hay que domesticar eso. Isabel Ribelles, muy buenas noches. Silvia, perdón. Hola, Estaba buenas. yo ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Silvia Ribelles, efectivamente. Es una de las mayores historias, o sea, de las aventuras de toda la historia. Sí, sin lugar a dudas, es una historia absolutamente apasionante y muy desconocida, por desgracia, en España. Desconocemos mucho la labor tan importante que tuvo España en la domestificación, ¿cómo se dice? Sí, De es la doma del Pacífico. La doma del Pacífico, ¿no? Y que se llegó a llamar el lago español, porque verdaderamente España fue la que controló esa enorme masa de agua durante siglos. Yo no recuerdo exactamente el tipo de barco con el que Urdaneta vuelve, no sé si era una carabela, si era una nao, que era. Una nao. Enseguida se convierte en el terreno apropiado para el galeón, que por cierto, ¿alguien sabe quién lo inventó? Porque se sabe que es un invento español, más o menos, pero aparecen y nunca se encuentra el nombre de quién fue el primero que dijo esto tiene que ser así. Bueno, ahora entramos en esto. Si queréis entramos en ello. Magnífico. Y el galeón de Manila, que se convierte, por así decir, en el barco por antonomasia de esa ruta del Pacífico, que inaugura una ruta comercial asombrosamente estable y además prácticamente invulnerable, porque sufrió poquísimos ataques, realmente era una fortaleza flotante aquello, e inauguró una corriente de riqueza descomunal, Asia, América
Europa y después Asia-América y América-Asia, porque con frecuencia iban después al Perú para volver a Manila, etc. ¿Esto quién lo organizaba? O sea, cuando tú ves en general cómo van surgiendo las instituciones y las cosas en los virreinatos, siempre te digo, ¿aquí había alguien pensando todo esto? ¿O era que la gente se lleva a levantar la cabeza y a funcionar y resulta que funcionaba? Bueno, esto era una empresa, Rafa lo puede contar muy bien, pero esto era una empresa en realidad que tuvo que asumir la corona española porque era tremendamente cara. Es como la NASA, ¿no? Cuando los Estados Unidos deciden enviar al hombre a la Luna, es una empresa tan absolutamente carísima que es el gobierno de los Estados Unidos el que asume el coste, ¿no?, de poner en funcionamiento esas naves y, en fin, para llegar hasta la Luna, etcétera, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Galeón de Manila. Fue una empresa costeada por la corona española, por la monarquía, pero en la que participaban comerciantes, digamos, privados, ¿no? O sea, que era una combinación un poco de todo. Pero sí, fue un milagro y un prodigio de la organización administrativa y logística en todos los sentidos. El galeón, Rafa. Sí, a ver, lo que hemos de pensar siempre que el galeón en realidad era una artesanía, era una obra de artesanos y de artesanos que iban pasando su conocimiento de padres a hijos. No hay planos como tales de los galeones y no hay un inventor porque los barcos fueron evolucionando paulatinamente. O sea, no hay un señor que un día dice, he hecho un barco nuevo y lo voy a patentar y se va a llamar galeón, sino que va a ser una evolución paulatina, igual que del galeón se evolucionará al navío de línea también paulatinamente, ¿no? Eso con los informes de los marinos, claro, decir, oye, ¿y esto sí puedes ponerlo un poquito más? Efectivamente, los marinos, una vez los artesanos habían fabricado el barco, pues hablaban de lo navegable que era o menos navegable de cara al siguiente barco, ir evolucionándolo. Y así poco a poco hemos de pensar que es como una evolución natural, digamos, igual que la evolución de las especies, pues lo mismo. Y luego, pues efectivamente, el Galeón de Manila lo que venía a ser era una compañía naviera propiedad de la corona, ni más ni menos. Una compañía naviera que ponía ese barco, porque era solo un barco. ¿Solo uno? Básicamente sí, a disposición de los comerciantes de Manila. ¿Por qué era solo un barco? Y esto es muy interesante. Cuando empieza a generarse la ruta, van varios barcos. Pero ¿qué pasa? Que empieza a llegar seda china de un valor muy inferior al que se producía en Europa, porque en Europa había ya sederías, pero en Europa eran de peor calidad y mucho más caros. Entonces, estas sedas chinas empiezan a inundar el mercado novohispano y a inundar después el mercado español. Y los sederos de Valencia, de Granada y de Sevilla se van a Felipe II y le dice, nos estáis hundiendo el mercado, vamos a tener que cerrar. Entonces Felipe II, que era rey de ambos hemisferios, tiene que tomar una decisión salomónica y dice, vamos a limitar el comercio del galeón de Manila. Vamos a permitir que una vez al año un barco traiga mercancías chinas para que un pequeño grupo de españoles se beneficie de este comercio y ese sea el motor de una pequeña colonia establecida en el lugar más remoto de Asia. Hemos de recordar que el lugar más cercano del Imperio Español a Manila era Nápoles, no era Acapulco, era Nápoles, en línea recta era Nápoles. Manila, Filipinas, era el último extremo del mundo. Pues ese comercio con el galeón va a ser el motor de esa pequeña colonia que permitirá el comercio con un solo barco, de forma que los sederos españoles, los sederos de Sevilla, Granada y Valencia, puedan seguir teniendo su cuota de mercado. Y esa es la razón, y es una pregunta muy interesante, el por qué el Galeón de Manila era habitualmente un solo barco. ¿Y qué nombre tenía? Sí, no, 108 barcos fueron al Galeón de Manila. Vale, okay. Cuando hablamos de Galeón de Manila es como, nosotros que ya tenemos una cierta edad, es como cuando hablamos del Expreso de Córdoba. Vale. O sea, primero fueron naos, Urdaneta viajó en una nao, luego fueron galeones, luego fueron navíos, luego fueron fragatas, es decir, conforme la ciencia náutica fue evolucionando, evolucionó el barco que hacía de Galeón de Manila. ¿Cuánto cabía en el...? Pues como era un solo barco, bien, como era un solo barco, en principio el rey otorgó el derecho a los manileños, a los comerciantes manileños, de cargar 2 barcos, pero pagando por cada uno de ellos un impuesto. La solución de los manileños fue la obvia. En vez de hacer 2 barcos, vamos a hacer 1, pero con capacidad de carga de 3. De forma que el Galeón de Manila, muchas veces, el barco que hacía el Galeón de Manila, llegó a ser el barco más grande del mundo.
De hecho, el Santísima Trinidad, no confundir con el de Trafalgar, el Santísima Trinidad en el siglo XVIII llegó a tener 2.000 toneladas cuando un navío de 500 toneladas ya era un barco de gran porte. O sea, que era negocio. Es que si la ruta del Galeón de Manila, en realidad se le conoce como ruta del Galeón de Manila, pero como dijo Rafa, eran diferentes tipos de barcos que conforme iban avanzando en la práctica de construcción de navíos, pues iba cambiando, pero la ruta siempre se quedó con ese nombre y de hecho en México se le conoce más como la nao de China a esta ruta. O sea, que se le conoce con un nombre diferente, ¿no? Con el nombre de otro buque diferente, nao de China. O sea, que en realidad Galeón de Manila es una ruta, no es un barco. Oye, Silvia, una cosa, esto ya es pura curiosidad personal, porque tú habías empezado estudiando la Marina Real Británica, ¿no? Sí, mi tesis doctoral es sobre la presencia de la Marina Real Británica en el Golfo de Vizcaya durante la Guerra Civil Española. Y te cambiaste de bando después y me parece que hiciste muy bien. ¿Y por qué te fuiste al Galeón de Manila? Exactamente. Sí, pues por un tema que me habló por primera vez de él mi padre hace muchísimos años. Pues me contó la historia de los mantones de Manila. O sea, fíjate que los mantones de Manila en realidad no son de Manila, sino que son de China. Como dice la zarzuela. Se comerciaban en Manila y desde allí a bordo de unos barcos que, en fin, llegaban hasta España, ¿no? Y entonces era una historia que a mí me parecía muy, muy exótica, muy bonita y bueno, me quedé con ella. Y después hace unos años, escuchando un podcast de historia, pues entraron más en profundidad sobre este tema del Galeón de Manila. Y ya ahí me pareció un tema, vamos, absolutamente interesantísimo y del que a mí nunca jamás se me habló en las clases de historia en España, jamás. Y me pareció un nicho de mercado que teníamos ahí, ¿no? De poder escribir un libro para gente joven, precisamente, sobre este tema y entramos, nos pusimos, Rafa y yo, nos remangamos, nos decidimos por abordar este tema en forma de relatos y bueno, ahí está el libro que hemos escrito en principio para jóvenes, pero no solamente para jóvenes, es un libro que se puede leer desde los 14 hasta los 120 años. Incluso más allá. Incluso más allá. Una cosa. Las fuentes que habéis utilizado son fundamentalmente las españolas, de Sevilla, tal. Sí, lógicamente. Pero en China debe haber fuentes que hablen de esto. Porque de hecho había una población china en Manila o en las Filipinas. ¿No? Entonces, en China algo debe quedar que hable de este. Pues la verdad es que no tengo conocimiento de los archivos chinos, tengo que confesártelo. Pero efectivamente, el tema de los sanglés es muy interesante. Exacto. O sea, los sanglés eran los comerciantes chinos, empezaron a llegar a Manila, en principio comerciaban y volvían, pero poco a poco se fueron estableciendo y llegaron a ser la gran masa de población de Manila. Los sangleyes es una palabra del dialecto de Guangdong y Fujian, que es la zona del sur de China donde venían, que quiere decir los llegados a comerciar. Y no sé si Silvia quería añadir algo. ¿Silvia? Los sangleyes, qué bueno. Sí. No, que sí que el libro este de La Plata y el Pacífico, que ahora mismo no me acuerdo de quién es el autor. Peter Gordon y Juan José Morales, sí. ¿Perdón? Peter Gordon y Juan José Morales son. No me refiero a ese, perdón, me refiero al libro de La Seda y el Pacífico, ¿no? Creo que se titula. Es un profesor de la Universidad de Barcelona, me parece. Yo creo que él sí que investigó un poco los archivos. ¿Te refieres a Manel archivos? ¿Perdón? Manel Ollé, ¿te refieres? Sí, exactamente, Manel Ollé. Muchas gracias, Rafa. Un saludo muy cariñoso para Manel Ollé. Venga, ahora, vamos. Sí, que es un libro estupendo. Él sí que estudió tengo entendido, los archivos chinos. Claro, para estudiar los archivos chinos hay que saber chino, sí, desgraciadamente. Pero yo tengo yo siempre tengo una duda, una pregunta, y es si... Porque en realidad lo que movía el Galeón de Manila era la plata. O sea, la gasolina del Galeón de Manila era la plata, ¿no? Esa necesidad... Paréntesis, la plata porque en Asia en aquel momento era más valiosa, por más escasa que el oro. Sí, claro, sí, porque además es que de repente los chinos en el año 1570 decidieron cambiar el modo en que se pagaban los impuestos en China y decidieron optar por cobrar los impuestos en plata. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los chinos toman esa decisión? ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Los chinos toman esa decisión porque saben que están ahí los españoles y son los que pueden, satisfacer esa demanda
de plata de los chinos? ¿O es que los chinos toman la decisión así y justo coincide que están ahí los españoles que son los que pueden satisfacer esta demanda? Entonces eso me parece una cosa muy interesante que tal vez los archivos chinos nos pueden contestar, ¿no? Porque es como una alineación de planetas tan perfecta, ¿verdad? Que no se sabe muy bien eso, si fue que los chinos decidieron cambiar porque estaban los españoles o que los españoles llegaron allí porque los chinos habían decidido cambiar antes. Estamos hablando, les recuerdo, del libro El Galeón de Manila de Silvia Ribelles y Rafa Codes, editado en Everest, y que es una colección de historias que permite reconstruir enteramente lo que fue una de las aventuras náuticas y comerciales más importantes de la edad moderna, que es el momento en el que se creó la primera ruta estable, que se prolongó casi 3 siglos, entre Asia y América, y que solo se interrumpió cuando el México independiente decidió dedicarse a otras cosas, pero eso la señora Chimpún nos dirá por qué fue, porque con toda seguridad ella lo sabe. En lo que concierne a la historia de España, es una obra extraordinaria, porque nadie nunca, una vez más, nadie nunca había hecho una cosa igual. Así que es un libro altamente recomendable y sobre todo por lo legible. Hay otros libros, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Cultura, que en el Ministerio, que editamos un océano de negocios, se llamaba, un gran volumen de la época de la sociedad conmemorativa de Carlos V y Felipe II y tal. Magnífico, sí. Pero vamos a ver, leerlo de tal forma que sientas cómo se mueve el barco, ¿verdad? Y es esto. Es un libro como este de Silvia Ribelles y Rafael Codes. Yo quería comentar que el galeón, aunque no lo sepamos, nos rodea, ¿no? Porque el galeón hay que pensarlo siempre que era una ruta combinada con la carrera de Indias. Exactamente. De forma que la cultura y los bienes que venían impactaban primero en la Nueva España, pero luego llegaban. La cosa, llegaban a Acapulco, se bajaban y en burro iban a Veracruz. En mula, y de ahí en a mula Sevilla. subían 2.200 metros hasta la Ciudad de México, bajaban hasta Veracruz otros 2.200 metros pronto. y volvían a embarcar. Hemos de pensar, esto es muy interesante, esto que has dicho. Y llegaba la porcelana intacta a España. Efectivamente. Y de España a Europa. Y de España a Europa. Cada vez que veamos un cuenco de porcelana en una colección real o en un museo, hemos de pensar que es un pequeño milagro y un gran logro. Es un gran logro de la logística, porque tantas millas de mar, la distancia que hay entre La Coruña y Australia, no sé si lo he dicho antes, eso es el Océano Pacífico, tantas millas náuticas de mar, tantos kilómetros de tierra, tantos trasiegos, tantas manos, a lomos de mulas, en barcos de madera, con los medios de transporte del siglo XVI, XVII y XVIII. Y llegaron intactas. Sin poliuretano. Y sin poliuretano. Óscar Puente, aprende. Sí. Eso es un transporte. Y eso se valora mucho, las grandes gestas de la conquista, pero hemos de valorar la capacidad logística de aquel imperio. Absolutamente. No, es que... Capaz de replicarse. Sin esa capacidad logística y organizativa, el imperio hubiera durado 50 años. Esto es una cosa muy importante porque... yo en mi libro sobre los tercios lo subrayé. Siempre nos quedamos con la cosa del tío bragao, ¿no? Pero valientes hay en todas partes. En realidad, aquel prodigio fue posible por la inteligencia, por la capacidad de organización, de previsión. Es realmente muy impresionante. Y los virreinatos lo mismo, que son tantos años, siglos en realidad de supervivencia en un entorno de paz, cuando lo comparas con lo que estaba pasando en Europa, realmente fuera de lo común. Sí, yo te quería preguntar por el viaje, en concreto por el tornaviaje, porque de Acapulco a Manila el viaje es fácil, teniendo en cuenta la época, y tarda unos 30 días. En cambio, el tornaviaje, que tienen que subir hacia el norte en dirección a Japón, coger esa corriente de Kuroshio y luego llegaban más o menos a la altura de California, bajaban costeando otra vez hasta Acapulco, eran más de 3 meses. Incluso podían superarlo. Hubo algún galeón que tuvo la desgracia de encontrar calmas, más de 120 días de calmas, y la tripulación moría porque se quedaban sin agua potable, les surgía el escorbuto. Sí, bueno, lo normal era que 1/3 de la tripulación muriera. Era un viaje que... Eso era lo normal. Eso era normal. De ordinario se tardaban 6 meses, aunque hay casos como el Sagrada Familia en el siglo XVIII que llegó a tardar 9 meses de mar. Hemos de pensar que la ruta del galeón... Perdona, que llevaba un antiguo gobernador de las Filipinas con un hijo recién nacido y que murieron todos. Sí, fue terrible. Y claro, hemos de pensar que era la ruta más larga del mundo sin pisar tierra. No existía otro barco que partiendo de Manila no volviera a pisar tierra hasta que llegaba a México. Y eso exigía una capacidad tecnológica y naval fuera de lo normal. Psicológica, efectivamente, psicológica. Internarse en el Atlántico, en el Pacífico,
para tanto tiempo. Además, surgió una cosa que se llama el combarcazgo, que es las relaciones humanas que surgen a lo largo del tanto tiempo embarcados. Surgían odios y surgían amores, que luego tenían su repercusión en Manila. Efectivamente, bueno, el Pacífico Norte es un mar muy, muy bravo, es un mar donde de ordinario cae agua-nieve, muchas sin pausas, veces ¿no? Y sin... Muy frío. muy frío, a veces nieva incluso en cubierta. O sea, la navegación es realmente Penosa. terrible. Pero como dice Gemelli, un viajero napolitano, que es el primero que lo narra, marineros y comerciantes, cuando llegaban a Acapulco, se olvidaban de los sufrimientos pasados, igual que las mujeres después de dar a luz, porque el beneficio obtenido era tan grande que muchos de ellos volvían a embarcarse. Caray. Pero también el galeón también se convirtió en objetivo de piratas y de ingleses, si se me permite ahí la repetición. En el siglo XVIII, por ejemplo, una de las campañas de los ingleses consistió por el almirante Anson en meterse en el Pacífico con 5 naves a ver si capturaban, bueno, como no pudieron atacar el Callao o fueron vencidos, bueno, tuvieron la suerte de hacerse para ellos con el galeón de Nuestra Señora de Covadonga. Silvia, Y que se hicieron, Anson se hizo millonario con eso. Silvia te responderá. Sí, que sí. Silvia Muy es bien. la que ha No, investigado el la tema. historia de Anson es absolutamente también, vamos, alucinante. Hubo un relato que escribimos sobre Anson, pero por cuestiones de espacio lo tuvimos que retirar. Entonces yo la historia de Anson me la sé bien porque ese relato era mío y la verdad es que sí, Anson efectivamente iban a hacer una tenaza, ¿no? Anson navegando desde Inglaterra, doblando el Cabo de Hornos y atacando el Imperio Español por el Pacífico, y Vernon, el famoso Vernon, el de Cartagena de Indias. Hizo el ridículo. Lezo, Vernon, pues por el Atlántico en Cartagena de Indias, ¿no? Entonces ahí estrangular esas dos rutas del comercio español con Sudamérica y bueno, intentar traer abajo al Imperio Español. Y entonces, bueno, como sabemos, Vernon, en fin, tuvo ese encontronazo con Lezo que le dejó absolutamente cao. Y claro, cuando Anson, que ya había dado la vuelta por el Cabo de Hornos, había pasado 1000 desgracias pasando precisamente ese Cabo de Hornos, ¿no? Y llegando hasta el norte de Sudamérica, pasando por el Callao y tal, cuando llega al Callao se entera de que Vernon que ha terminado que no había logrado su objetivo de tomar Cartagena de Indias. Entonces él continúa, porque sabe que no puede hacer nada, continúa, pero claro, con esa tripulación que llevaban meses en el barco sufriendo, pasando las de San Amaro, dice, pues aquí de alguna manera tengo que recompensar a estos hombres, ¿no? Y entonces es cuando decide lanzarse a buscar el galeón de Manila, primero esperándolo a la salida de Acapulco, porque como explicó Rafa muy bien, se conocían los tiempos. Los tiempos tenían que ser esos porque si no los barcos se encontraban con esas terribles tormentas, ¿no? Entonces ellos sabían en qué momento el barco salía de Acapulco, ahí estuvieron esperando, o en qué momento el barco entraba, pero ese barco lo perdieron. Tuvieron que cruzar el Pacífico, también con unas penurias tremendas, llegar hasta Cantón, allí se reorganizan un poco y es cuando deciden ir a buscar la salida de otro galeón del puerto del Cavite, ¿no? Y apostarse pues alrededor por ahí, por las Merodear, por las islas, por el archipiélago de las Filipinas, esperando a ver si encontraban su presa, que al final encontraron en Nuestra Señora de Covadonga. Y efectivamente Anson hizo muchísimo dinero con esta captura, llegó a Inglaterra como un héroe, ¿no? Después de la tremenda derrota de Vernon, pues la proeza que había realizado Anson de capturar un galeón de Manila, que sería el cuarto y el último que se capturó, porque solamente se capturaron 4 en 250 años, que se dice pronto. Pues él llegó, bueno, pues como un héroe a Inglaterra y efectivamente hizo muchísimo dinero gracias a esa captura. Pasando las de San Amaro, eso nos lo vamos a quedar aquí en el vocabulario propio del programa. San Amaro es un hospital de peregrinos de Burgos, si no me equivoco, porque San Amaro se dedicaba al cuidado de los peregrinos y tal, un santo celebérrimo. Bueno, les recuerdo el libro El Galeón de Manila, Silvia Ribelles y Rafael Codes, en editorial Everest. Es una historia que todo español tiene que conocer.
Y este es un magnífico instrumento para comenzar, Rafa. Muchísimas gracias. ¿Me dejas poner la puntilla? Luego pagas tú el anuncio. Muy bien, pues aquí hacemos una colecta. Y es que... No, pagas tú el anuncio. Vale, yo le iba a pedir aquí a Rafa que también pusiese algo. Bueno, que el galeón de Manila es el que transporta desde Acapulco a Filipinas, a Asia entera, a la expedición de la vacuna de la viruela. Es verdad, efectivamente, porque cuando vuelve Baliños para allá, se van en ese barco. E Isabel Zendal y su hijo vuelven a Nueva España también en el tornaviaje. Y allí se quedaron, hay que decir. Señores, y esa historia también está en el libro del Galeón. Si la quieren conocer, ahí la pueden leer. Yo no lo sabía. El Galeón de Manila, Silvia Ribelles de la Vega y Rafa Codes en Editorial Everest. Gracias mil a los dos por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta viene el embajador Ignacio García Valdecasas. Vamos a hablar, por supuesto, del desorden mundial y de Ucrania y de Oriente Medio, de lo de Corea, que han hecho estallar una carretera. Pero sobre todo vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos. Están gordos todos, están enfermos todos, es alucinante. Y el otro día Robert Kennedy, en el discurso de apoyo a Donald Trump, el argumento fundamental no era pues que si Kamala es roja, que es... No. Era la colusión entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria que están matando a los americanos, a los norteamericanos. De verdad, bueno, Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Tenemos hoy invitado, antes de presentar al invitado en carne mortal, tenemos al invitado en carne inmortal, que de esta maravilla de Soldado de los Tercios que nos hizo Fran, escultor de Murcia, nos lo trajo el otro día al... Que asome, que no se ve. Que asome, que nos lo trajo el otro día... ¡Ay, míralo! A la Feria del Libro en Murcia. Gracias, de verdad, es impresionante, es impresionante. Pues nada, aquí se queda como hermano mayor de la Cofradía de la Marina Paz en la Mesa de los Tercios. Sí, y además de estos tenemos invitados animados. Ignacio García Valdecasas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Porque estos son inanimados. Muchas gracias por invitarme a un tema tan interesante y apasionante. Es que, claro, Ignacio, usted lo ve en todas partes hablando pues, de lo que está pasando en el mundo, claro, del Oriente Medio, que es el tema que él conoce particularmente bien, Oriente Próximo en realidad, de la guerra de Ucrania, etcétera, pero hay asuntos de una enorme importancia que no ocupan diariamente la primera plana de los medios porque no muere nadie en ese momento. Bueno, resulta que van muriendo en lapsos largos, ¿no? Y uno de ellos, y aquí lo subrayamos en su momento, que nos llama mucho la atención, fue el de la salud en los Estados Unidos. Que nos preocupan mucho los norteamericanos, nada humano nos es ajeno, solidaridad, ya sabe usted, pero además que aquí todos copiamos sus hábitos, ¿verdad? Sí. Como la canción de Rammstein, ¿no? We're all living in America. Bueno, y si se acuerda usted, cuando llegó Robert Kennedy a apoyar a Donald Trump en su campaña presidencial, el tío se presenta y no empieza a hablar de si la izquierda y la derecha, no, contó esto. Hoy, 2/3 de lo que pagamos lo gastamos en sanidad. Es decir, mucho más que cualquier otro país en la Tierra. El doble de lo que pagan en Europa. Sin embargo, tenemos los peores resultados de cualquier nación en el mundo. Estamos en el puesto número 79 en los rankings de salud, después de Costa Rica, Nicaragua, Mongolia y otros países. Nadie tiene una carga de enfermedades crónicas como la nuestra. Y durante la pandemia de la COVID, tuvimos el mayor número de fallecimientos en el mundo. El 16% de las muertes mundiales por COVID eran nuestras, y eso que solo suponemos el 4,2% de la población mundial. Y el CDC dice que esto es así porque somos la población más enferma de la Tierra. 2/3 de los adultos estadounidenses y niños sufren problemas relacionados con enfermedades crónicas. Hace 50 años, ese número era menor al 1%. Es decir, hemos pasado del 1% al 66%. Y ahora, el 74% de los estadounidenses son obesos o sufren de sobrepeso. Y también el 50% de los niños. En comparación, Japón tiene una tasa de obesidad del 3%.
El 70% de la dieta de los niños estadounidenses se basa en alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos creados por industrias. Estos alimentos consisten, fundamentalmente, en azúcares ultraprocesados y similares, realizados en laboratorios por una serie de científicos que solían trabajar en la industria del tabaco y que a partir de los años 70 y 80 comenzaron a trabajar en estas industrias con el objetivo de descubrir químicos nuevos, que hicieran que esos alimentos fueran mucho más adictivos. Unos alimentos que no existían hace 100 años. Todos son corruptos y son individuos que pertenecen a estas agencias alimentarias y de sanidad, supuestamente independientes, pero que pertenecen a las grandes corporaciones basadas en el beneficio. El 75% de la financiación de la Administración de Alimentos y Medicamentos no viene de parte de los contribuyentes, viene directamente desde las grandes farmacéuticas y sus ejecutivos, asesores y lobbies que se mueven dentro de estas agencias. Con la bendición del presidente Trump, cambiaré eso. Esas agencias tendrán un nuevo personal, científicos y doctores honestos, que estén libres de la financiación de la industria. Vamos a asegurarnos de que las decisiones de los consumidores, doctores y pacientes se basen en la información de la ciencia. Aquí estamos hablando, sobre todo los medios mainstream y todo eso, que dice, eso lo produce en Carlos Esteban, de que si la inmigración y el no sé cuántos, o sea, al norteamericano medio ilustrado lo que le preocupa es esto. Y entonces llega Ignacio y me dice, ¿tú has visto lo que ha dicho Robert Kennedy? No sé qué. Pues tengo un montón de documentación. Y además lo dijo en esta mesa. Sí. Y además ha traído la documentación. Sí, lo vale, es cierto que no muere nadie. Bueno, según la doctora Casey, cuyo libro he traído, que lo recomiendo vivamente, mueren 80.000 personas todos los años por exceso de dosis de opiáceos que son recetados por el sistema sanitario. ¿Así? O sea, no estamos hablando de drogas ilegales y tal, sino de los opiáceos, normalizados. En el año 22, 80.000. Y luego cada año se calcula 1 millón de muertes por la comida ultraprocesada. O sea, el tema, como lo ha dicho, bueno, el Kennedy ha dicho mucho de lo que ya yo venía a decir, pero tiene también una importancia política y geoestratégica, que la voy a resumir. Partiendo de lo que dice Emmanuel Todd, el francés que ha escrito el libro La derrota de Occidente, él cree que la situación de Estados Unidos es frágil por dos razones. Por un lado, porque tiene una fuerte dependencia económica del resto del mundo a través del dólar, tiene una fuera en el fondo tiene una dependencia del resto del mundo, y segundo, porque está, dice él, en plena descomposición social. Y la descomposición social, una de las causas y uno de los efectos es la crisis sanitaria que nos ha resumido muy bien Kennedy. Kennedy ha emprendido una cruzada contra la industria farmacéutica, la industria alimentaria y el sistema sanitario. Oye, perdona, Ignacio. Después de lo que has dicho, no me extraña que el servicio secreto le haya quitado la escolta a Kennedy. Claro, no, Kennedy es un maldito porque además es un hombre de izquierdas como Tulsi Gabbard o como incluso a mitad de camino Jeffrey Sachs, que están apoyando a Donald Trump. Sí, hay gente de izquierda muy notable que está apoyando y eso lo podemos hablar otro día porque es complicado. Claro. En tercer lugar, es importante este asunto porque Estados Unidos es un país clave para nosotros, para Occidente. Si es verdad lo que dice Emmanuel Todd, que están en plena descomposición social y eso se tradujera a una decadencia política, económica y militar, no a corto plazo, quizás no a medio plazo, pero sin duda a largo plazo, tendría hay que empezar a buscarse cierta autosuficiencia. Gravísimas consecuencias para nosotros. Y luego porque España es un país dependiente, absolutamente dependiente y subordinado. Sí. Desde la visita de Eisenhower a Franco, hemos aceptado todo lo que venía de Estados Unidos. Y desde el según unos para bien y según otros para bien. Y desde el asesinato de Carrero más todavía. La Coca-Cola, los cigarrillos, las drogas, los avances tecnológicos, los avances científicos, los análisis geopolíticos en los que yo bebo de Mersheimer y de Waltz, la transexualidad, los cánceres, los woke, todo lo hemos aceptado. Hemos aceptado la comida rápida, hemos aceptado la comida basura, los ultraprocesados, y hemos aceptado la bollería industrial. Sí. Si aceptamos el sistema sanitario que tienen, entonces, vamos, yo personalmente creo que estamos muertos. Hay otra derivada muy interesante para su, digamos, posición geopolítica, y es el asunto del ejército. Tú sabes que ahora el ejército no logra cubrir sus filas, tiene un problema muy gordo, y hay muchos... El libro me da una estadística sobre ese asunto que te la voy a leer ahora mismo.
El 77% de los jóvenes de 21 años en Estados Unidos están incapacitados por razones físicas para entrar en las Fuerzas Armadas. El 77%. De los jóvenes del 21 años. Los jóvenes. El 77%. Sí, lo dice ella y lo ¡Buah! Sí, el 77% están incapacitados para entrar por razones físicas. Imagínate una guerra. Sí, porque es cierto lo que ha dicho Kennedy. La obesidad es el 74% de los adultos. Obesidad y sobrepeso, perdón. Perdona, pero es un dato más grave que el que tuvo la Unión Soviética en sus últimos años. En los años 80 también decían especialistas como Len Carrer, Denkaus y similares, que también creo que el propio Manuel Toz también lo mencionaba en alguno de sus libros, que un tercio de los jóvenes de la Unión Soviética llamados al servicio militar eran rechazados por motivos médicos. Por motivos médicos, sí. Yo no leí los escritos de Manuel Todd cuando estaba yo en Moscú, porque en aquel momento Manuel Todd era un joven demógrafo que publicaba solo en las revistas especializadas de demografía. Pero hizo un análisis que luego se hizo muy famoso cuando, a través de la tasa de mortalidad infantil, fue de los pocos que predijeron con antelación la caída y el colapso del sistema soviético, efectivamente. Del sistema soviético. Los estudios en sociología, los estudios de todo sobre la estructura familiar son autoridad, y además son de hace muchos años. Pero antes él solo publicaba, hace 50 años, 45 años, solo publicaba en las revistas especializadas de demografía, y yo no las leía, lo he leído con retraso, ¿no? Sobre la cuestión americana, yo quiero insistir en la importancia de este problema por lo que acaba de enumerar Ignacio García Valdecasas. O sea, es que es nuestro espejo dentro de 10 años, si no hacemos alguna otra cosa. Ana Angelova incide en la cuestión. La sanidad es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. En principio, invertir en salud implica invertir en tener una población en mejores condiciones. Vamos a verlo con los datos de Estados Unidos. No podemos comparar cifras absolutas con nuestro caso, así que compararemos porcentajes. Podemos establecer que Washington dedica algo menos del doble que nosotros al gasto en salud, con casi un 20% del PIB para el año 2020. Sin embargo, hasta aquí llegan los números en los que nos superan. En Estados Unidos, la tasa de mortalidad infantil es de 5 por cada 1000 niños nacidos vivos, algo superior a la nuestra, que está en 3. Pero cuando hablamos de mortalidad de la madre, las cifras se disparan. 11 veces más en Estados Unidos que en España, 33 mujeres por cada 100.000 alumbramientos exitosos. Para evaluar con criterio la gravedad del asunto, quédense con que en Estados Unidos mueren más mujeres por causas vinculadas al parto que en Irán, Líbano, Turquía, Puerto Rico o China. Y fíjense que es curioso cómo ha evolucionado esto de la mortalidad maternal, teniendo en cuenta que en 1980 las cifras eran prácticamente las mismas y de hecho en nuestro caso eran ligeramente superior. En cuanto a la esperanza de vida, Estados Unidos lleva más de 2 décadas manteniéndose en la misma línea. España ha logrado aumentar la esperanza de vida media de los 79 años al inicio del milenio a los 83 en la actualidad. Y un caso muy curioso que queremos traer es el de Rusia, ojo, de los 65 a los 73 años en 22 años. Lo cierto es que podríamos seguir desgranando datos que evidencian la terrible crisis sociosanitaria en Estados Unidos. 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso, un 40% si hablamos de obesidad. Son muy pocos los ciudadanos que no tienen un trastorno metabólico y en una cultura así, la obesidad infantil roza ya el 20%. La mitad de la población adulta tiene problemas de diabetes, 1 de cada 5 mujeres tiene que tomar antidepresivos y 1 de cada 4 sufre síndrome del ovario poliquístico. En la última tanda vemos que el 25% de los jóvenes ha pensado en suicidarse, que 80.000 han fallecido por sobredosis de opiáceos y que la comida ultraprocesada es la culpable ni más ni menos que de 1 millón de muertes. Al año. Sí. Toda esta información nos la proporcionó precisamente Ignacio García Valdecasas y sobre ella Ana Angelova ha montado este vídeo que vamos a emitir en varios programas distintos, que paso lo hemos hecho, ¿verdad? Y en varias ocasiones, porque es que esto hay que saberlo, efectivamente. Los 3 datos esenciales es la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad maternal. La tasa de mortalidad maternal es tan escandalosa que en Estados Unidos tiene de 19 de 100.000, España 4 de 100.000 y Chile, por elegir un país, 10 de 100.000,
que ha salido hasta artículos intentando darle justificación en revistas como Foreign Policy, que no es, digamos, una revista que se dedica a los temas sanitarios. La tasa de mortalidad infantil tiene 5 por 1000, como hemos visto, Rusia 4 por 1000. Es decir, es una situación verdaderamente sorprendente. Y en el caso de la población negra, la tasa de mortalidad maternal es del 70 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. O sea, algo verdaderamente incomprensible y verdaderamente extraordinario. Algo, como decir, extraordinario. Y claro, ella considera que es la connivencia de la industria farmacéutica y del sistema sanitario y de la clase política. Ahora la pregunta que yo te hago, antes de que tanto Pedro como Carlos conocen el tema norteamericano mucho mejor que yo, pero la pregunta que te hago es lo siguiente. ¿Esto ocurre porque no hay poderes públicos, por la conformación singular de los Estados Unidos, que digan, vale, voy a hacer una política que corrija esto? ¿O porque precisamente dentro del establishment de poder, que esto forma parte de los intereses que sujetan el establishment? Yo creo que es una mezcla de todo, incluso pasa en España, nada más que ver cómo se han desarrollado las enfermedades crónicas en los últimos 20 años. No estamos, por supuesto, estamos lejos de Estados Unidos, pero también están creciendo en gran medida. Y Emmanuel Todd nos recuerda que en el año 2017 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que prohibió a las autoridades sanitarias suspender el uso de los opiáceos a los facultativos. Es decir, autorizando, como dice él, autorizando a la industria farmacéutica a seguir asesinando a los ciudadanos norteamericanos. Y eso fue aprobado por una ley del Congreso en el libro de Emmanuel Todd. Viene la referencia y la documentación en el año 2017. O sea que no es nuevo. Y ya en el año 1910 la doctora Casey habla de la injerencia de Rockefeller en un informe sanitario del doctor Flexner, donde se quería acabar con la medicina tradicional, con la preventiva, con la nutrición y dedicarse exclusivamente a las medicinas, a los medicamentos y a la cirugía, de cualquier a la mecánica. Tipo. Sí, a la mecánica. Porque dice es interesante porque eso. Ella dice que los doctores, los médicos en la mayoría de los hospitales tienen su sueldo, pero aparte los incentivos, que son variables, no van en función de los éxitos en la curación de los enfermos, sino que van en función de las recetas firmadas, medicamentos de los medicamentos dispensados, claro, y de las cirugías realizadas, propuestas y que finalmente el paciente acepta. Joder. Claro, eso que yo creo que es así. Estás incentivando efectivamente el mal, claro. Es que hay un incentivo obvio. Un dato que leí que me sorprendió muchísimo es cómo se habían disparado absolutamente las cesáreas en Estados Unidos. Y en España. Bueno, por supuesto. Porque se pagaban mucho mejor. Y entonces, ya está. Entonces, antes era cesárea, es porque tenías un parto dificilísimo, complicadísimo, y ahora es a la mínima. Sí, es verdad, efectivamente. Pero al final, el incentivo económico, pues hombre, yo puedo estar hasta cierto punto de acuerdo con los liberales en que es muy poderoso y que es muy beneficioso en muchos casos, pero en otros es absolutamente criminal. O sea, lo que está pasando... Si hay un caso donde los vicios privados no se traducen en virtudes públicas, a la mandibilla es precisamente aquí. Claro, y si encima el mismo capital está en las farmacéuticas, las que curan, y en la alimentación, las que enferman. Exactamente, es evidente que no vas a producir una alimentación que sea muy sana, porque lo que te conviene es dar clientes a toda otra parte de la firma. Por un lado, la connivencia entre el sistema sanitario y la industria farmacéutica para promover la cirugía y el medicamento. La doctora Casey tiene una crisis personal y profesional con la muerte de su madre. Ella era médico, entonces le pregunta al oncólogo que está tratando el cáncer de su madre, ¿me está usted recomendando un procedimiento invasivo y quirúrgico que en ningún caso va a extender la vida más allá de unos pocos meses y que pone en riesgo que mi madre muera sola en una habitación de un hospital porque estamos en pandemia? Y usted sabe que tiene un cáncer pancreático en la fase 4.
demostrado por el análisis de sangre y por el TAC, por la tomografía, y que además no le funciona el hígado y que además no tiene apenas glóbulos rojos. Y usted recomienda un diagnóstico y una intervención agresiva y quirúrgica. Y su compañero de hospital le dijo, sí, eso es lo que recomendamos. Entonces se la llevó a su casa. Y tardó en morirse pues unos pocos meses, pues lo mismo que, porque el índice que ella dice era que un tercio con este consiguen unos meses más de vida, un tercio consiguen unos meses menos de vida y un tercio ni más ni menos de vida. Pero luego la otra variante es la relación con la alimentación. Y por eso yo he traído aquí esta latita de aceite de oliva, de la cooperativa Habitat, porque esto me ha llamado mucho la atención del libro de la doctora Casey, que insiste muchísimo en que la necesidad de los alimentos ecológicos y de los alimentos regenerativos. Y lo regenerativo es algo completamente nuevo. La diferencia entre lo ecológico y el regenerativo, para hacerlo simple, es que la agricultura ecológica deja de utilizar productos que envenenan a la tierra, lo cual es muy bueno, y los alimentos son mucho más sanos. Y la agricultura regenerativa, además de eso, parte de lo ecológico, utiliza unos sistemas de cultivo que lo que tratan es de devolverle a la tierra los nutrientes que en estos últimos 80 años ha perdido. Enriquecer a la tierra para que los alimentos vuelvan a tener la riqueza nutritiva que tenían hace 80 años. La tierra pierde riqueza nutritiva con cualquier cosecha, porque precisamente eso lo comen las plantas. Por eso lo hacen, pero hay que abonar y tal. Pero si tú usas abonos orgánicos, ecológicos, si tú además, en vez de labrar 5 veces al año, labras 1 o 2 veces, vas dejando una capa vegetal, la tierra se va enriqueciendo. Claro. Y ella lo tiene clarísimo que hay que ir, porque dice la comida convencional es muy cara. A ver el razonamiento que así dice, porque la pagamos 4 veces, a ver si me acuerdo, la pagamos cuando la compramos, la pagamos con las subvenciones que nos gastamos, la pagamos con el gasto sanitario y la pagamos con el gasto de contaminación. Entonces sale muy caro, porque aunque aparentemente el precio de la comida convencional sea más económica, más barata, en términos generales no lo es tanto, ¿no? Entonces, en España lo regenerativo ha empezado de la mano de una fundación holandesa que se llama Common Land, que promovió la creación de una asociación en el norte de la provincia de Granada, la provincia de Almería y la provincia de Murcia, por encima de los 900, 800 metros, cultivos muy marginales, que creó la asociación Albelal. Albelal es la que promueve la agricultura regenerativa. Y de Albelal ha salido una cooperativa de almendra, que es almendresa, y una cooperativa de aceite, que es Habitat. Y lo que trata, y va a ser posiblemente, creo que posiblemente sea los primeros casos de certificación regenerativa que da una asociación norteamericana, porque en Estados Unidos van un poquito por delante en ese sentido, en lo bueno y en lo malo, como estamos viendo, que es la certificación ROC, y posiblemente la cooperativa Habitat sea la primera cooperativa que comercializa aceite de oliva, por supuesto ecológico, pero también regenerativo en toda España. Y esa idea de regenerativo ella lo insiste mucho, aunque reconoce, ella dice ecológico, y si es posible regenerativo. ¿Por qué? Porque es un cultivo que todavía no está muy extendido. Y cuando se entere la Comisaria Europea de Agricultura, creo que atentará contra la vida de quienes estén promoviendo eso, porque eso va a significar que las tierras europeas, generalmente sobreexplotadas, a partir de ahora van a ser mucho más sanas y por tanto las cosechas europeas van a ser... Siendo justo, la PAC tiene su parte positiva y negativa, y este año por primera vez la PAC está subvencionando y ayudando a los agricultores que hacen una parte de la agricultura regenerativa, que es, por ejemplo, en una plantación de olivos o de almendros, el centro de la calle no labrarla y dejarle el centro de la calle, que está lejos de los árboles, no labrarla y dejarle una cubierta vegetal. Claro. Se llama el régimen, el ecosistema. A eso me refería yo. Es que si la agricultura que tú, digamos, normalizas es la regenerativa, todo ello va a ser como esa que va, porque los abonos que vas a utilizar, los tratamientos de las plantas, etcétera, te van a permitir
que Europa sea una potencia agraria y me da la impresión de que no es exactamente lo que tienen en la cabeza en Bruselas, ¿no? Vamos a verlo. En fin, aquí hay algunos núcleos que lo que están es promoviendo mucho no solo la agricultura ecológica, sino también la agricultura regenerativa, que es un proceso pues que exige unos cuantos años. En España lo certifica Alvelar, está capaz, pero la certificación, digamos, internacional, reconocida internacionalmente, es la certificación ROC, y la cooperativa Habitat está en trámites para conseguirlo. Reconducimos tema, Carlos, Pedro. Bueno, a mí me llama la atención cómo ha ido cambiando el ambiente en este asunto de la obesidad. Me acuerdo de un episodio magnífico de Los Simpson del año 95 en el que se ridiculizaba a Homer porque quería engordar para no ir a trabajar a la central nuclear. Y le decía a su hija, estar gordo no es estar sano. Bueno, el año pasado la revista Cosmopolitan sacaba en portada a una modelo de una talla grande, o sea, obesa, y te decía, esto es sano. Sí. Bueno, Sí, y eso sí. ha sido el cambio en 25 años. Sí, bueno, es que ha hecho muchísimo daño el tema todo este de la gordofobia, de la lucha contra la gordofobia. Pero ¿quién promueve la gordofobia? Esa es la pregunta que yo creo que se contesta con este tipo de quiénes están detrás de los medios de comunicación que promueven todo esto de los trans. Sí, efectivamente habrá, porque todo esto es muy multifactorial. Pero reconozcamos que el tema de la gordofobia o cualquier otro tipo de cosas es una especie de normalización de lo anormal, que llevamos mucho tiempo viviéndolo, no solo en eso. Es decir, la gordofobia es, no, soy gorda, no me quiero sentir mal, no quiero que no sé qué, pues entonces prohibido hablar mal de la gordura. No, oiga, señora, que no estamos hablando de que usted esté menos mollar o lo que sea, que es que esto no es sano para usted, esto no es bueno, esto le quita años de vida. Señora y señor, y sobre todo señorito. Bueno, sí, me da igual, quiero decir, pero bueno, los señores en general, en la parte estética de esto suele importarles un poquito menos. Suele. Sí, es que como eso lo dice Carlos por lo que yo sé. Bueno, de momento hemos aprendido que Pedro Fernández Barbadillo lee Cosmopolitan, dato que debe usted retener. Siempre se aprende algo nuevo. Mucho, Ignacio, que es que no le he hecho ninguna pregunta. Ah, perdón. Es el asunto de cómo cambió la forma de ver la medicina Rockefeller. Eso me pareció fascinante. Sí, hubo... Estamos entrando en terreno peligroso. Esos Ese que dos suscita rombos. Siempre, claro. Así que, mientras va preparando los dos rombos, porque entramos en un tema del que teóricamente no se puede hablar, vámonos a la publicidad, que hay que hacer esta pausa, última de la noche, y la recta final del Gato al Agua la vamos a dedicar a lo que más nos gusta, que es coger al poderoso y ponerlo a parir. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, Gato de Usanes, a los soles de la Generala, que tal y con lo que está cayendo en España es lo que hay que mantener como sintonía, vamos, en todos los programas de la cadena me da la impresión. ¿De qué estamos hablando? De la gigantesca crisis sociosanitaria en Estados Unidos, que se proyecta sobre el conjunto de Occidente, que aquí vamos a ser todos salchipapas dentro de nada, como sigamos por este camino, y que en los Estados Unidos, en tanto que potencia de referencia del mundo occidental, nos aboca a todos a una situación de notable incertidumbre. Y de repente saca Carlos Esteban un nombre de la chistera, Rockefeller. Chan, chan. Y le pregunto a don Ignacio. Bueno, lo que dice la doctora Casey es que George D. Rockefeller, que vio la posibilidad de utilizar derivados del petróleo en la industria farmacéutica, empezó a financiar las escuelas de las facultades de medicina a lo largo de Estados Unidos para enseñar un currículum basado en el uso de los medicamentos. No de medicina sintético, no la medicina tradicional, y en el uso de las intervenciones quirúrgicas sin ton ni son, y que eso dio una visión distinta de la medicina que se había tenido hasta ese momento, y que estigmatizó pues, los aspectos nutricionales, que todavía siguen estigmatizados en el sistema sanitario estadounidense, en la medicina tradicional y los remedios tradicionales. ¿Esto ocurrió a partir de qué época? 1910. O sea, desde el principio. De 1910. Desde el principio aparece bien una determinación, digamos, de la medicina hacia aquello que ¿cómo decir?, exige utilizar materiales
Claro, no lo que naturales. dicen los críticos es que hemos avanzado en la esperanza de vida, que hemos avanzado mucho en nuestro sistema sanitario, sistema de salud, porque hemos controlado las enfermedades infecciosas. Sí. Pero al mismo tiempo hemos creado enfermedades nuevas, que son las enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas provienen de la contaminación ambiental. Claro. Eso hay un libro muy bueno de un francés, y creo que le he pasado la foto a tus técnicos. Y de hábitos espantosos. Que se llama Le Mal du dehors, que escribe un francés que se llama, a ver, ¿dónde lo tengo? Ah, sí, Remis Lama. Sí, Remis Lama, que es el... Esto ya estaba demostrado, pero él lo hace en un libro muy bueno en donde demuestra la relación entre la contaminación del aire, del agua y de la alimentación con las enfermedades crónicas a través de una serie de disfunciones en las que no vamos a entrar porque ni yo soy médico ni tengo capacidad para explicarlo, pero eso está explicado, está escrito y lo conoce todo el mundo. Hemos llegado a las enfermedades Le mal crónicas. du dehors es el mal de lo que está fuera, el de Remis Lama, que tenemos la portada aquí, es lo que está contando don Ignacio. Estoy hablando con control, no con usted, pero con usted también. Ahí está. La influencia del entorno sobre la salud. Es un libro ya del año 17, pero que hizo un resumen. Entonces, ¿en qué consiste el sistema sanitario norteamericano? Pues en mantener enfermos crónicos durante toda su vida. Por eso llegan al 18% del PIB o al 19% del PIB en gasto sanitario total. No sé si esa estadística la has metido en tu... Eso, claro, es una cifra extraordinaria y la mayor parte de esa cifra es para el mantenimiento de enfermos crónicos. Ahora, por ejemplo, la obesidad pues ya se está dando hasta los mayores de 14 años el Ozempic, que es una droga carísima que supone... De la que habla la doctora Casey en una entrevista con Tucker Carlson, por cierto. Sí, la viste esa ¿Y qué entrevista. es? Que es una entrevista de 2 horas. Ya tomas esto y ya puedes comer lo que quieras, que vas a estar delgada. ¿Ah, sí? Delgado, perdón. Bueno, esa entrevista fue la que me motivó a mí a comprar el libro, y aunque yo un tema que a mí me había obsesionado desde el año 85, y me acuerdo del día en Bruselas que cogí un yogur de unas hijas mías, de mis hijas, pequeñitas, muy pequeñitas entonces, por curiosidad miré la etiqueta, y tenía un 25% de grasa, un yogur, un danonino, un petit suisse, pero era grasa de cerdo. Y me quedé horrorizado. Digo, si puedes meter un 25% de grasa de cerdo en un yogur, en un producto lácteo, entonces estamos perdidos. Y desde ese día no he vuelto a comer un alimento procesado sin leer antes la etiqueta. Claro. Jamás. Da la casualidad jamás. que hoy he visto en Twitter precisamente una viñeta que se ve pues, la paciente y la doctora. Dice la paciente, quizás debería comer más sano. Y dice la doctora, vamos a ver, no nos precipitemos. Hay que decir de todas formas que en general en Europa la orientación general es distinta, es bastante distinta. Por ahora. Por ahora, sí. Por ahora, pero en el tema de alimentación ya La francesa, la mejor. Sí, ya vamos, aquí ya la comida rápida, ya está completamente masificada y los autoprocesados están avanzando el terreno. Entonces, la entrevista con la doctora Casey con Tucker Carlson fue para mí definitiva. Me compré el libro. He intentado siempre seguir leyendo, pero la obsesión la vengo de la receta de la etiqueta del año 85. Del año 85 me dejó absolutamente anonadado, ¿no? En fin, que nos quedan 7 minutos de programa, o así. Y yo no quiero dejar que se escape Ignacio García Valdecasas sin preguntarle por lo que está pasando alrededor, porque esta semana hemos visto a Corea del Norte volar una carretera que conecta con Corea del Sur. Así lo han volado entera. No sé si tenemos las imágenes, por cierto, pero bueno, es alucinante verlo. En el Telegram de Julio Ariza está. Hemos visto... Ahí está. O sea, la han volado. ¿Por qué no? Es suya. Pues porque, vamos a ver, yo entiendo, como decir, el gesto plástico, de voy a romper puentes, pero joder, esto es una cosa, en fin, ya no pueden invadir, quiero decir, el norte al sur. Es lo que pretenden. ¿El qué? No, ni el sur al norte. Bueno, lo que teme Corea del Norte, lo que temía es que si sigue aumentando la tensión en Ucrania, en Oriente Medio y en el Mar de la China, en el estrecho de Taiwán, pues que ha debido llegar a la conclusión de que podían Ahora van a por nosotros. A la conclusión o un chivatazo.
A lo mejor. No, yo creo que han llegado a la conclusión, yo creo que a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir invadir Corea del Norte. invadir Corea del Norte, que tiene el arma nuclear y misiles. Pues, Ignacio, en su sano juicio, Zelensky está diciendo que quiere la bomba atómica. Ahí es donde yo iba ahora, porque las 5, ¿cómo O sea, lo que llama? ¿El plan de la Susana- victoria? ¿Lo el llama? plan de la victoria, sí. De Zelensky, o sea, si yo lo he entendido bien, lo que él viene a proponer sucintamente es lo siguiente. Que la OTAN me invite sin condiciones a entrar. No dice que me haga entrar, pero que me invite sin condiciones, lo cual quiere decir que... Entro. Claro. 2, que me permitan atacar con armas no nucleares cualquier Objetivo estructura militar rusa, rusa. es decir, nucleares incluidas, que si a los americanos les hace falta gente, porque los demás están muy gordos, para tener en Europa, ellos ponen su ejército, y además él ofrece a la Unión Europea la riqueza del suelo del país, fundamentalmente el litio, Sí, el titanio. Y todos los titanio, minerales esto es. y las tierras negras. O sea, Pero en él medio vende el país has dicho para- 4, y en medio hay una cosa que no sabemos lo que es un sistema omnicomprensivo de disuasión estratégica no nuclear, por utilizar las palabras textuales que me las he aprendido de memoria, pero que nadie sabe cuál es, porque en el fondo él no ha presentado su plan, ha presentado 5 grandes líneas, el plan se lo debió presentar a Biden, ahora debió hacer algunos arreglitos y lo debe estar presentando hoy o mañana en el Consejo Europeo. Repite, sistema omnicomprensivo De disuasión estratégica no nuclear. No nuclear. Apesta a guerra química. Ya. Es que apesta a guerra química, tú me pero contarás. esos Mendoza. 5, como decían, los 10 mandamientos se resumen en 2, esos 5 puntos Exactamente. se resumen en 1. Entro en la OTAN y la OTAN entra en guerra. Sí. Eso es. Yo entro Exactamente. en la OTAN para que la OTAN entre en la guerra. Vale, esto es un último tirón de cuerda para que los rusos digan, venga, vale, o no. ¿Cómo lo ves? No. Yo creo que ya Zelensky que no tiene... Zelensky quemó las naves. Y yo lo he dicho esta mañana sí, en negocio. Ayer que te vi con business, efectivamente, sí, señor. Lo he dicho, hay que imaginarse la amargura de Zelensky y que raya la desesperación, porque ahora aquellos que le hicieron romper la paz, el preacuerdo de paz con Rusia en abril del año 22, Que fueron los la visita ingleses. de ¿no? Boris. los ingleses y los norteamericanos, ahora ya están empezando, sobre todo algunos norteamericanos y desde luego el presidente Trump, el candidato Trump, a hablar, como él dice, más de paz que de justicia. Claro, en el año 22 podía haber mantenido la integridad territorial de Ucrania, Absolutamente, sí. dejando el problema o la cuestión de Crimea, Que de todas a maneras no la tenía. a 15 o 20 años, a la vista de cómo evolucionarían las relaciones entre Ucrania y Rusia. Si Ucrania y Rusia tenían unas relaciones fraternales, Rusia incluso en el futuro podría aceptar devolver la soberanía de Crimea manteniendo la base militar en Sebastopol. Es una elucubración, que habría una mil elucubración- opciones diplomáticas, Una elucubración efectivamente. mía. Pero claro, ahora eso ya no está sobre la mesa. Ahora ya, si hay paz, en las condiciones en las que quiere Zelensky que Rusia vaya a la mesa de negociaciones, es decir, renunciando, respetando la integridad territorial de Ucrania y de buena fe, solo es posible con una derrota de Rusia. Solo ¿No es te da la posible con una sensación? derrota. Y una derrota de Rusia solo es posible con una posible, no probable, o no sabemos con qué grado de probabilidad, con una intervención de la OTAN. Ignacio, ¿no te da la sensación de que Rusia, que durante bastante tiempo ha, digamos, ha hecho esfuerzos por entenderse con Occidente, incluso creerle y tal, ya llega un momento en que pasa completamente de lo que se diga aquí, de lo que digamos nosotros, que ellos están completamente, es decir, lo que es que no me da igual. No, pero es que entonces es que no os hacemos ni puñetero caso, están completamente a su rollo, a su historia, a su estrategia, y van para adelante, Bueno, aunque sea despacito. En cierto modo sí, pero también es cierto que cuando aquí hay alguien que pierde los papeles, como le ocurrió al ministro de Asuntos Exteriores, al secretario de Asuntos Exteriores británico, señor Lammy, y a Anthony Blinken, el secretario de Estado, pues Rusia yo creo que reaccionó y debió mandarle un mensaje al secretario de Estado Austin,
para que convenciera a Biden de parar esta iniciativa, que ya habían acordado el uso de misiles de largo alcance contra Rusia, porque eso son misiles, como bien nos dicen los jubilados de la CIA, y además que resulta obvio, son misiles, armamento que no pueden utilizar personal extranjero, que solo pueden utilizar, o sea, y lo dice... Campana y se acabó, quedan 30 segundos de programa y hay que despedirse. Larry Collins y Ray McGovern, para que cite, que quiero citar mis fuentes. Ignacio García Valdecasas, Mastro, mil gracias, muy buenas noches, don Carlos Esteban, don Pedro Fernández Barbadillo. A Luz Aralado Polaco, que nos ha venido de Manuel Pérez desde Katowice, gracias mil. A Fran, el escultor de Murcia, impresionante este soldado de los tercios que nos ha mandado. Y a ustedes, ya saben, el jinete de luz, que ya se puede pedir que ya está aquí. Buenas noches, hasta el lunes.